una ciudad por la que han corrido ríos de sangre. Sí. Hemos estado peleados y las tres religiones monoteístas principales, ¿no? Que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Sí. El conflicto es más fuerte con la Franja de Gaza, porque en Gaza los que mandan son Hamas, que es un partido radical, es un grupo terrorista que busca destruir el Estado de Israel. Para un chaval con 14 años, 15 años, yo iría a la guerra a defender mi país, y a defender mi gente y mi familia. Nosotros nos han enseñado en el móvil fotos de sus ídolos, con un señor con una K-47 en la mano, un cigarro, muy propaganda soviética, que a lo mejor es un héroe de guerra palestino porque ha matado a 17 israelíes. Jóvenes que están en el fiestón de sus vidas y a 3 kilómetros. Hay un muro de 12 metros de hormigón que tiene encarcelado al aire libre a miles de personas. Igual, si naces aquí, lo más probable es que pases toda tu vida aquí y mueras aquí. Pues un militar que estaba literalmente teniendo una cita con su novia. Estaba él como muy acarameladito con ella y aquí en el regazo el fusil de asalto. ¿Y qué opináis de la mili, pero también para mujeres? Yo estoy a favor. Totalmente a favor. Y yo soy mujer y yo la pondría. Bueno, Israel eso lo tiene clarísimo. Sí. Y lo tiene tan claro que te lo vende. Los militares que te vas a encontrar son mujeres jóvenes y pues lo más guapas que puedan. Santo Sepulcro, éramos 8 personas las que viajamos, agnósticos barrateos, salimos varios llorando, uno se confesó y de un sentimiento de decir aquí esto es un sitio especial. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, a Podría Estar Guay. Hoy tenemos un podcast que la verdad que es súper interesante. Siempre lo digo, pero es que tengo razón. Es súper interesante. Es un tema muy actual. Sí. Y hoy nos acompaña Adrián, que nos va a hablar de un sitio en el mundo que a día de hoy es Diana. Y es ir toda la zona de Israel, toda la zona de Palestina y su experiencia en un viaje que ha tenido pues recientemente, ¿no? Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. Bueno, Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Efectivamente, más reciente y más actual imposible. O sea, yo estuve en Palestina o el Estado de Israel, o como quieras llamar la tienda, que esa zona del mundo, pues un mes y medio antes de que estallara todo. Se estaba este cocinando tema. Cuando llegaste tú, Sí, estaba, a ver, que la cosa supongo que está tensa o lleva estando tensa los últimos 100 años, pero la cosa estaba tensa y al final, pues bueno, mira, igual tenía algo que ver con todo esto. Bueno, pues para empezar un poquito, lo primero cuéntanos cómo se te ocurre decir, bueno, voy a coger y me voy a ir a Israel, que tampoco es un sitio ¿no? muy heavy, bueno, pero... Es verdad que, bueno, a mí siempre me gusta, yo cuando viajo lo que me gusta más es conocer culturas lo más diferentes posibles a la nuestra, la verdad. O sea, es verdad que he viajado sobre todo sitios, bueno, pues mucho país árabe, ahora tengo intención de ir a Asia y lo que menos me llama, entre comillas, es Europa, ¿no? Que, bueno, hay muchísimas cosas, para mí me gusta mucho la historia, pero lo que me gusta a mí es... El jaleo. Ver, lo más diferente. Lo diferente. Cultural. Sí, conocer las culturas, pues eso, más diferentes posibles que pueda. Y aparte, que la historia me gusta mucho, pero si las piedras están una sobre otra, me gusta un poco menos. A mí, contra más de ruido esté y más antiguo sea, la verdad que me gusta. Bueno, chicos, se avecina un podcast muy interesante con una charla muy prometedora. Pero por favor, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Aquí abajo tenéis el botón para darle y suscribiros. Y además, es gratis. Os digo que continuamos con el podcast. Sí, entonces, bueno, por un lado es verdad que es un destino en ese sentido súper interesante porque al final es una zona, pues ya aparte de conflictos y tal, históricamente muy, muy rica, en la que ha habido muchísimos conflictos históricos que además nos tocan muy de cerca como, bueno, cristianos, dentro de lo que cabe, bueno, estamos en una sociedad que hemos sido históricamente cristianos, a nivel religioso súper interesante, histórico también. Y bueno, pues tengo un grupete de amigos que están igual de locos que... Más, están... De hecho, esa es la cosa, están más locos que yo y me gusta juntarme con ellos para este tipo de viajes porque además me dan muchísima seguridad. Entonces surgió la idea de ir para allá y bueno, pues allí que fuimos, ¿no? Y muy bien, la verdad que yo la experiencia que tuve, pues bueno, evidentemente ahora... Igual es diferente viajar a Palestina. Igual ahora es un poquito más complicado, ¿no? Igual, porque están las cosas un poquito por lo que tensas. sea. Y... Yo no sé si ahora permitirán incluso el poder viajar o estará Pues, cerrado el tráfico aéreo. O no la verdad es que no lo sé. Yo supongo que a Israel sí que se podrá viajar sin demasiado problema, entre comillas. No, o sea, supongo que los controles que ya de por sí tienen fama de estrictos, que bueno, si quieres luego lo hablamos, pero ahora será bastante más estricto. Pero bueno, Tel Aviv y otras ciudades de Israel... No creo que haya demasiado problema. Otra cosa será entrar a Palestina, que el acceso sí que es limitado por los propios israelíes. Y lo bueno es que tú has estado tanto en la zona israelí como en la zona palestina y has podido tener contacto con
un grupo de la sociedad y Claro. el Y el contrapuesto otro. también. Entonces, Claro, sí, podrás sí. ver el O sea, conflicto. la idea del viaje era un poco eso, ¿no? Conocer los dos lados, hablar lo más posible con gente de uno y de otro bando o de una y otra nacionalidad y conocer ambos países que, bueno, ya sin entrar en si reconocemos o dejamos de reconocer o las ideas de cada uno, pues son dos países totalmente diferentes. Además, totalmente diferentes por razones evidentes. ¿Y en qué ves esas diferencias, por ejemplo? Bueno, pues para empezar en las posibilidades de cada uno y de cada región, ¿no? Porque al final Israel es un país o es un estado muy potente económicamente, muy potente militarmente, con muchísimos apoyos y muchísimos aliados en el mundo y con un desarrollo muy diferente al de Palestina. Al final Palestina es un país totalmente perjudicado además por muchas cosas y que se nota. Al final lo que más choca o lo que más me chocó a mí de Israel, es verdad que Tel Aviv es totalmente diferente, pero por ejemplo yo sí que vi en Israel, dentro de lo que cabe, que los israelíes están mucho mejor provistos de infraestructuras y tal, pero Sí. es un mundo o son unas ciudades bastante, digamos, orientales o de Medio Oriente y gente muy, muy europeizada o muy occidentalizada. Pero sí, choca mucho eso, sobre todo. Las calles son diferentes. Sí. Todas las infraestructuras, el acceso al agua. Es que son países, uno es del primer mundo y el otro no lo es. Fíjate, y estando en el mismo sitio, y o es sea, el mismo sitio. sí. Pero que Incluso a tampoco- veces separados por calles. Sí, Total, sí, total. no, separados literalmente por calles. Y a kilómetros uno del otro, separados por un muro. Pero sí, lo que pasa es que, claro, que uno de los países esté totalmente cercado por el otro, impidiendo en algunos casos, como en el caso de Gaza, pues el paso de suministros y tal, pues también hace. Y también hace el hecho de que el Estado de Israel, en la partición esta que tienen, pues fueron pelín beneficiados. Si tú coges el mapa de la zona de Palestina, todo lo que es verde es Israel y todo lo que es desierto o es más, pues eso, a nivel de tierras Sí, menos fértil. menos fértil es Palestina. ¿Casualidad? Bueno, Ahí está ya. Bueno, aquí ahí ahí está, ya, sí. sí. Bueno, pues está bien porque vamos a conocer también una realidad distinta, como he dicho antes, muy actual, y vamos a adentrarnos un poquito en tu viaje y en tu experiencia con todo esto. Perfecto. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito cómo es, no sé, el llegar allí, viaje, por dónde empiezas, en qué ciudad aterrizas, cómo te Vale. mueves. Bueno, primero la seguridad, yo creo, ¿no? Sí. En plan, tú llegas allí, hay mucha seguridad, ¿no? Sí. Te preguntan como en Estados Unidos, oye, ¿a qué vienes? Vale, ¿Cuál es tu motivo? ¿O qué vas a hacer? sí, ¿Dónde te vas a alojar incluso? Sí. Sí que te preguntan, ¿eh? O sea, es verdad que tú llegas al aeropuerto, tú tienes tu propia cola, o sea, si tienes nacionalidad israelí vas por un sitio, si no vas por otro, evidentemente, y evidentemente es diferente. Nosotros es verdad que tuvimos suerte, cuando llegamos, nosotros aterrizamos en Haifa, y bueno, no en el aeropuerto de Tel Aviv, pero fuimos a Haifa directamente. Ajá. Entonces, cuando llegas al aeropuerto, hay un control. Y hay una persona que te pregunta todo este tipo de cosas. Nosotros tuvimos suerte, digo, porque el que nos tocó a nosotros, la verdad que, bueno, a nivel de funcionariado, no sé cómo va allí, pero el hombre estaba con unos cascos, a sus cosas, nos preguntó dos tonterías. O sea, que tampoco ¿A hizo qué mucho vienes? caso de lo que No, hacíais. a nosotros no, nos preguntó a qué venís, de qué os conocéis, dónde vais a quedaros, un poco... No te preguntan, a mí no me preguntaron si tenía intención de pasar al lado palestino o no, en ese caso no. Pero es lo que te digo, el tío era bastante laxo, porque al lado había otra persona también trabajando con otra persona, otro viajero, y yo estaba oyendo las preguntas que le hacía y eran mucho más personales. O sea, que le mucho estaba más- haciendo ya un interrogatorio Sí, de tercer sí, grado. al mucho otro. más, tampoco diría de tercer grado, pero sí más chocante, ¿no? Más preguntas más personales y tal. Entonces, nosotros tuvimos suerte. Es verdad que los controles yo me los esperaba más duros o más estrictos por lo que había oído, pero bueno, Es que me que pasó yo en creo- todo el viaje. Tiene fama de como que Tiene ser más fama. estricto, pero... Tiene fama, pero al final el pasaporte europeo también ayuda Sí. y bueno, no tuvimos muchísimo problema. La verdad, luego de allí, pues eso, sales, te dan una tarjetita, una especie de visado que te permite la estancia en el país durante X tiempo, que eso, evidentemente, ellos no te sellan el pasaporte. Ajá. Principalmente porque si te sellan el pasaporte hay países en los que no puedes entrar. Normalmente de la Liga Árabe, pero hay países en los que no puedes entrar. Si tienes Ah, y el no te lo pasaporte. sellan a posta. No te lo sellan a posta, te dan Para que tú tengas la libertad de Claro. poder luego viajar a estos sitios. Efectivamente. Oh, qué curioso, ¿no? Sí, ¿Y para qué que no te países son condicionen. esos? Por ejemplo, si a ti te Pues lo Irán, firmase... a ver, yo tampoco te sé decir exactamente, pero estoy bastante seguro que Irán no te permite la entrada, por ejemplo. Ujú.
Entonces ellos te dan, aparte, fuera del pasaporte, te dan pues una tarjetita verde. Sí, de cómo que has estado allí. Hay otra que es azul, que no sé exactamente qué diferencia hay, porque un amigo nuestro tenía la azul y nosotros teníamos la verde, y ahí tuvimos ahí ten cuidado, tuvimos si un te momento llevan. y el pobre hombre en plan, pues a ver si Yo me quiero dejan la verde. salir y tal. Y bueno, pues ese papel lo tienes que llevar, porque Sí. si no tienes un... O sea, no, eso- no voy eso a tiene decir que que no llevar- puedes los salir, días. pero... ¿Lo llevas todos los Lo llevas días? encima porque si a ti en algún momento te para algún policía o algún militar, porque las calles allí no es como aquí. Está muy o sea, militarizado todo, está ¿no? relativamente Entiendo. militarizado, sí, sí. O sea, la presencia militar se ve. Hombre, como Y entonces- para no, también. Entonces, si te pidieran en algún momento que tengas que justificar, oye, mira, yo estoy aquí de forma legal, he venido de turismo, tal, lo que sea, tienes que llevarlo. Ujú. Que es lo que te digo, a mí no me hizo falta, pero bueno, está bien no perderlo, desde luego. Sí, sí, eso por si seguro. acaso. Sí, sí. Y nada, pues eso, llegas, te hacen el interrogatorio que en nuestro caso fue laxo, y ya pues total libertad, ¿no? Tienes las infraestructuras necesarias, lo que digo, trenes, vamos, es que es un país del Sí. primer mundo, entonces no tienes mucho problema para moverte ya más allá de eso. Ujú. Y una vez entonces que llegues a lo que es la tierra de Israel, Sí. ¿a dónde vais? Pasamos por Haifa, estuvimos unos días en Haifa, que es una ciudad que está al norte, que es una ciudad portuaria, bastante industrial, en el sentido de que no hay mucho que ver a nivel histórico y esto. Ujú. Pero bueno, era como el punto de partida que queríamos tomar, de ir hacia el norte primero y luego ir bajando. Ajá. ¿Y ya allí se nota una diferencia cultural, un choque cultural grande entre nuestra propia cultura y la suya? ¿O todavía no es, al ser una ciudad grande tampoco se nota tanto? Sí se nota, pero sobre todo por lo que he comentado, de que el entorno es muy Medio Oriente. Ujú. O sea, las casas, pues en principio la gran mayoría pues no son precisamente nuevas. Ajá. Las calzadas, todo es más tirando a lo que esperarías de, pues eso, de un país quizá no tan desarrollado como Israel, sobre todo en ciudades que no son Tel Aviv. Luego Tel Aviv es otra cosa. Ujú. Pero sí que hay choque, sí que hay choque. Pero sí que es verdad que de verdad las personas son muy occidentales en general, sobre todo los seculares. Claro, es importante porque los judíos ortodoxos o Sí. ultraortodoxos no lo son ni lo parecen. Sí, sí. Y ahí sí que hay un choque muy grande. Pero Aquí hay que diferenciar porque Claro, además... es lo que te iba a decir y explicarnos las diferencias Sí. entre el judío secular y el el ortodoxo. judío secular es como podríamos ser tú o yo. O sea, realmente es una persona pues eso, muy occidentalizada que utiliza la tecnología de forma habitual, con unas ideas totalmente diferentes. Joder, yo en Haifa lo primero que vi al llegar fuimos estuvimos paseando por los barrios que estábamos, y en una placita pues había unas chicas con una mesita y con propaganda feminista y a favor de los trans, del LGTBI. O sea, hay gente con unas ideas, pues eso, muy occidentales. Ujú. Y luego, Y luego tenemos estas figuras que llaman muchísimo la atención, que son los judíos ortodoxos, Correcto. con sus ricitos Sí. en el pelo, kipá. Los de las pelis, casi. Sí, sí, sí. sí, pero que, o sea, evidentemente es su país, por temas sionistas, ¿no? De que, bueno, pues un pueblo tiene que tener una nación, y eso es lo que ha pasado allí, ¿no? La inmigración que ha habido de judíos de Europa y de otras partes del mundo hacia allí es precisamente por eso, porque es el país de los judíos. Entonces hay mucho judío y mucho judío practicante, y si eres practicante, pues, pues evidentemente pues sigues todas estas normas, ¿no? Y rezas con tu cinta en el brazo. Bueno, pues tienes las costumbres propias de la Sí, sí, religión. sí. Además es como muy llamativo porque yo la verdad que aquí en España he visto muy poco pocos. judío Sí. o casi ninguno, te diría. Y ortodoxos ya ni te cuento. O sea, Mm. creo que jamás he visto a uno. Sí, Yo Los he visto tampoco, yo en no. Netflix y Sí, en pues alguna eso, peli, lo que ¿sabes? ves en la tele, porque otra cosa. En YouTube, claro, los pero vídeos de Lethal Crisis. esto al pero- final, efectivamente, Total. ¿sabes? esto al final tiene mucho que ver con todo pues el proceso que ha habido a nivel histórico de expulsión Ujú. de los judíos de prácticamente todos los lugares del mundo, concretamente de Europa y de Sí, España, sí, sí. porque aquí los reyes católicos los Sí, expulsan también. a los Sí. judíos sefardíes. Entonces, claro, han ido quedando cada vez menos. Había poblaciones grandes de judíos, sobre todo en Polonia, en Rumanía creo que también. Pero claro, con la Segunda Guerra Mundial, Ujú. bueno, pues eso, que han ido Sí. pasando sucesos a lo largo de la historia que han hecho que al final la gran mayoría de la población judía, es verdad que hay una población judía muy grande en Estados Unidos, Sí. Ajá. pero la gran mayoría de la población judía pues ha ido emigrando poco a poco a lo que es la tierra prometida para ellos y su estado donde Ujú. ellos están seguros como judíos y Sí, se sí. sienten pues comprendidos Sí. y a gusto.
Sí, es impresionante que el pueblo judío haya sido expulsado de tantos sitios a lo largo de Sí. toda su historia. O sea, Sí, sí. Además que es que ha sido como perseguido y odiado en Total. multitud de civilizaciones en la que ha estado, sí. porque los Y a lo romanos largo de en la Roma historia, total. les queman como 2 veces toda la ciudad donde vivían. En España les echan los reyes católicos. El nazismo les Inglaterra, persiguen efectivamente. hasta lo que La Unión conocemos. Soviética también La era Unión Soviética, antisemita. o sea, El propio templo de David, al final, que luego hablaremos de esto, pero el propio templo de David ahora mismo no existe ujú. porque es vandalizado y destruido 2 veces. Sí, sí. Primero por los babilónicos o babilonios, por Babilonia, Ajá. y luego se reconstruye y cuando llegan los romanos lo vuelven a quemar. O sea que, Sí, es bueno, como que sí, tiene es una verdad que fijación por lo toda que toda la sea, historia. por lo que sea, sí. No sé si es por las profesiones que ellos eligen, por la Ujú. usura, que se habla Quizá, mucho, está muy ¿no? relacionada También. con ellos, ¿no? Pero sí, desde luego sí. Ujú. Bueno, por centrar un poquito el tema, ¿cómo describirías? Porque, bueno, después de empezar tu viaje, Ujú. vais hacia el sur, como has Vamos hacia dicho, el sur. y vais entrando ya en zonas más conflictivas, ¿no? En zonas donde Claro. hay un intercambio cultural entre O palestinos sea, y israelíes. nosotros estuvimos en Haifa, como te digo, ahí hay un templo que ahora exactamente no te sé decir que es de una religión que como que engloba todas las demás religiones, que eso es lo único interesante que hay allí, pero es bastante bonito. Y luego bajamos, pasamos por Nazaret, Ujú. que bueno, Nazaret, el pueblo Nazaret, de de Jesús. Jesús, el de pueblo de Nazaret. claro. Jesús, justo, efectivamente, que bueno, pues es la capital islámica dentro del territorio israelí. Creo que es la única ciudad o de las pocas ciudades que tiene mayoría de población Ujú. musulmana frente a judía. Qué curioso esto, ¿no? Fíjate, sí, lo Sí. iba a decir. Que Que por el lo pueblo de Jesús, un judío, sí, tenga, o sea, claro, pero su tierra sea de claro, mayoritariamente de pero es que musulmanes. justo siempre ha sido así. O sea, Jesús siempre, o sea, aparte de que es un profeta para el Islam y que lo tienen totalmente reconocido y respetado, Hmm. es que esa tierra siempre ha sido poblada por el mismo tipo de personas y han sido hebreos y árabes. Y Ujú. de ahí viene la disputa, ¿no? Y el pueblo de Jesús, pues no es una excepción, que no es realmente el pueblo de Jesús, pues Jesús nace en Belén. Sí, 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 claro. sí. Ese pueblo donde se Pero cría, es el pueblo donde se realmente. cría y donde bueno, en la Biblia se menciona que él iba allí a rezar a una sinagoga y hay como registros, entre comillas, de lo que hacía. Allí está, por ejemplo, la iglesia de la Asunción, que eso sí que pasa allí. La iglesia de la Asunción se supone que está en el lugar donde María recibe la noticia por parte del Espíritu Santo de que pues va a De que está tener o embarazada. está embarazada del Hijo de Dios, ¿no? Y allí está esa iglesia. O sea, es un lugar Ujú. que a nivel religioso también es muy interesante. Y bueno, que se notan cosas. Es verdad que son sitios especiales. Son sitios Sí. especiales. También tienen muchísimas cuestas. Sí. Muchas cuestas. Se hace pierna. Y unas baklavas muy buenas. Pero sobre todo lo importante es esto, ¿no? De la Asunción de la Virgen María. Ujú. Que además es una iglesia bastante curiosa porque tienen como, no retablos, pero representaciones de la Virgen de distintas culturas y de distintos países. Y qué tienen todas interesante. puestas, que de hecho de España hay 2 o 3 vírgenes. Entonces tienen como igual 50, 60, 100, no sé cuántos retratos de las vírgenes, cada una como representada de la manera que la ve ese De una pueblo. cultura No, distinta, la claro. Ajá. española pues la reconocemos muy bien, pero es que hay vírgenes chinas. Efectivamente, Qué sí, curioso, es yo verdad. Claro. jamás había Sí. visto tampoco una virgen china. Efectivamente, y es bastante curioso el pasearte por allí y ver todas las representaciones de la Virgen que hay de las Ujú. distintas culturas. Sí, sí. Entonces, bueno, seguimos bajando, vamos Sí. hacia el sur y que llegamos a Llegamos a Jerusalén. Jerusalén, nosotros llegamos a Jerusalén. De todas maneras, lo de Nazaret, por lo que yo tengo entendido, simplemente por decirlo, por lo que yo tengo entendido que nos contaron allí, el caso de Nazaret es especial Ajá. porque a la hora de Israel tomar esos territorios, el general al cargo de hacerlo, pues a cambio de que no hubiera violencia, les permitió de forma unilateral quedarse. Y Oh, por lo mira. que yo sé, luego ese hombre tuvo problemas. Tuvo problemas con sus superiores y tal, porque debió tomar la decisión de forma unilateral. Entonces es el único sitio, o de los pocos sitios, donde efectivamente se quedaron y no los expulsaron. Ujú. Porque de los demás sitios sí que se solían expulsar. Entonces, bueno, simplemente porque me ha venido ahora y decirlo. Sí, sí, sí. Entonces luego bajamos a Jerusalén, que bueno, es el grueso de, Sí, del viaje. y es, de- sí, o sea, es el grueso del viaje porque es una ciudad de todos y de nadie. Por desgracia, es una ciudad por la que han corrido pues ríos de sangre, ¿no? Total. Sí, sí. Hemos estado peleados, y digo hemos porque hemos estado peleados las 3 religiones monoteístas Ajá. principales, ¿no? Que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. cristianismo,
Es verdad que el cristianismo pues se ha desligado un poco de todos estos conflictos últimamente, pero bueno. Sí, que durante la historia, durante vamos, la historia. ha habido ahí un conflicto eterno y enquistado de conquistas, reconquistas. Ahora venían los cristianos, montaban una cruzada, conquistaban Jerusalén, defendían de los musulmanes, reconquistaban y Tal así cual. año tras año. Tal cual, sí, sí, no, es una ciudad por la que yo cuando llegué y vi las murallas, bueno, pues son las murallas por las que nos hemos matado, se han matado nuestros ancestros durante miles, bueno, miles no, pero cientos de años, porque al final es curioso, pero las tres religiones comparten la misma tierra prometida o los lugares sagrados están todos en el mismo sitio. Y comparten el mismo Dios. Comparten Al posiblemente final, el mismo Dios. Porque todos creen en lo mismo. Llamado de distinta manera, pero Sí, más es o muy menos probable. creen en lo mismo. Sí, o sea, es una teoría totalmente... Vamos, yo es que estoy también de acuerdo contigo, ¿no? Porque es que además hay muchos lugares sagrados que se comparten, para cada uno es de una forma, pero es el mismo Es lugar. como una diferente manera de sentir y de entender Sí. ese entidad, hecho. eso es, esa entidad es la misma para las... Sí, al final son tres maneras diferentes de construir, digamos, una cultura, pues un conglomerado de valores, pero todo basado, digamos, en la misma entidad, o sí, cada uno con sus diferencias, pero sí, yo sospecho bastante que efectivamente es la misma entidad. Y cuéntanos cómo es un poquito Jerusalén, cómo es. Pues Jerusalén es una ciudad, bueno, a mí me parece una ciudad increíble. Es verdad que a pesar de que hay convivencia en Jerusalén entre las tres culturas, es una ciudad complicada porque sigue siendo foco de conflictos de forma, bueno, pues diaria. La zona, digamos, más este de la ciudad históricamente ha sido árabe, ha sido musulmana. La zona oeste, bueno, históricamente también, pero en los últimos 100 años ha sido más parte de Israel. Ahora la totalidad de la ciudad es israelí, a excepción de la explanada de las mezquitas, que está bajo gestión jordana. Hasta donde nos contó el guía, o si yo entendí bien, por lo que yo sé, la explanada de las mezquitas, que está justo donde se construyó en su momento el Templo de David, es territorio palestino, gestionado por Jordania, pero con presencia militar israelí. Vamos, que es un jaleo. Es lo que te iba a decir, o sea... Para sí, no aclararte. Es un jaleo que es donde, bueno, pues donde suelen pasar lo que suele pasar allí. ¿Por qué? Porque al final son el tercer lugar más sagrado del Islam, detrás de Medina y de la Meca, y es literalmente adyacente al Muro de las Lamentaciones, que es el lugar más sagrado del judaísmo. Entonces, bueno, claro, es que la explanada de las mezquitas, donde están construidas las dos mezquitas, bueno, creo que son 3 mezquitas las que hay ahí arriba, está construido literalmente encima de los cimientos de lo que era el templo. Que lo que es sagrado para los judíos es el templo. Sí. No es que el muro es parte de, pero es el templo. Digamos que el muro es lo que queda del lo que templo. El muro, de hecho, el muro que queda, de hecho, es una construcción romana que se hizo adyacente al templo original para, creo que reforzar las paredes y tal. Ni siquiera es parte original del templo. Sí. Bueno, pero al final ellos se aferran a lo que sea. O sea... No, sí, y es la manera más cercana que tienen ellos de estar pues cerca de su Dios, y de sus lugares sagrados, porque en la explanada de las mezquitas, por acuerdos, los judíos pueden subir, pero no pueden rezar ni hacer ningún tipo de declaración o de gesto religioso, cosa que es, bueno, bastante dura para ellos. O sea, ellos eso lo tienen muy... Y ha sido punto de conflicto y vamos, la explanada de las mezquitas tiene 11 puertas, 10 están destinadas para musulmanes y hay una sola por la que pueden entrar personas, judíos o cristianos, y tal. Y bueno, pues es que es que la segunda intifada, por ejemplo, que es el segundo levantamiento palestino, principalmente surge a raíz de una visita del presidente de aquel entonces de Israel a la explanada de las mezquitas. O sea, ya te digo que es el punto central de... Sí, porque se lo tomaron como una ofensa, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ahora que estás hablando un poquito de esto, cuéntanos ya un poco de qué va este conflicto, para entender el contexto en el que se encuentran estos dos pueblos. Y cómo lo vive cada uno. Porque claro, cada uno tendrá su cada parte uno tiene de sus razón. motivos y tiene sus argumentos, ¿no? Entonces, al final todo esto viene de que el pueblo hebreo histórico, bueno, desde la Biblia poblaba esas tierras. Es verdad
que a lo largo de la historia, bueno, pues ha habido otros pueblos que las han poblado. Entonces, Sí. ¿quién llegó primero? Claro, Sí. ahí empezamos. Además, debería ¿De ser quién es absurdo. esa tierra? Claro, debería Es- ser claro. absurdo porque ¿hasta dónde cortamos? No, es que esto fue de... Es como aquí en España, ¿no? Es que los musulmanes estuvieron aquí 800 años. 800 años, Ya, justo. y Ya, antes, claro. los romanos. Entonces, que eso lo devolvemos a los Pero, italianos. y antes los íberos, ¿no? Sí. Entonces, ¿a dónde te remontas? Pues Claro. claro, es que esa tierra... No, es una problemática que, bueno, realmente pierde sentido Sí. en los últimos 100 años, pierde sentido. La cosa es que el pueblo hebreo en algún momento pues es expulsado, quedan reductos, pero queda muy poca población hebrea Ujú. y toma protagonismo la población islámica. Y eso es así durante miles de años, ¿no? O sea, el conflicto empieza en la Primera Guerra Mundial cuando el Imperio Otomano pierde y, bueno, pues los territorios del Imperio Otomano, entre ellos Palestina, se dividen entre las potencias que ganan la Primera Guerra. Ujú. Y justo Palestina queda en manos del Imperio Británico. Sí. Entonces, ya en aquella época ya hay algo de inmigración hebrea porque Palestina es la tierra prometida para los hebreos y hay algo de inmigración, empieza a haber inmigración y al principio Inglaterra lo permite y lo fomenta porque de hecho Inglaterra se compromete en aquel momento a intentar o ayudar al establecimiento de un Estado israelí. Entonces empieza a haber emigración y empieza a haber problemas con los musulmanes que poblaban pues Que esas vivían tierras. allí. Sí, sí. Empiezan a haber tensiones, empieza a haber violencia y llega un momento en el que el Imperio Británico, pues supongo que cansado ya tenía sus propias guerras, Dice, llega un momento que dice, mira, yo me lavo las manos, esto aquí hay mucho ajetreo, hay mucha movida, no me interesa y el Aquí os Imperio quedáis. Británico se va. Entonces, claro, todo lo que estaba controlado deja de estar controlado. Y bueno, pues la ONU hace una repartición, la ONU recién creada, la ONU, Sí. hace Sí, sí, porque- una partición, pues bueno, un poco, no sé en qué se basaron, pero hacen una partición en la que, bueno, pues Palestina tiene unos territorios, Israel tiene otros. El caso es que, evidentemente, esto, pues ninguno de los dos estaba de acuerdo Ujú. y a raíz del establecimiento en 1947, bueno, claro, me he pasado la guerra mundial, claro. La inmigración es mucho más heavy a raíz de En la todo el Segunda tema del Guerra. Sí, sí. holocausto. Claro. Entonces, claro, la inmigración llega a un momento que no solo no para, sino que ya llega a un punto que bueno, pues la población judía se dispara. duplica, se dispara. Ujú. Se dispara de una manera muy... Sí, porque los británicos, además, en la Segunda Guerra Mundial empiezan a traer barcos llenos de Claro. judíos El para ex- poblar. Y los refugiados, franceses, de hecho efectivamente. hay un caso que es el Exodus, que hay hasta Sí. Este, el películas. Exodus, barco. Claro, pero ahí es un poco por qué se van los ingleses, ¿no? Porque con lo del Exodus ya el gobierno británico impide Sí. que los Que entren que en la entren. tierra. Y lo impide porque ya ha llegado un punto en el que ya se han creado grupos terroristas de israelíes que están atentando contra el gobierno británico. O sea, la escalada de tensión ya es muy alta. En ese momento ya es muy alta cuando se retiran. Entonces, bueno, se establece el Estado de Israel por Netanyahu y 2 días después, creo que es, o un día después, la alianza de la Liga Árabe ataca al recién creado Estado de Israel, pensando evidentemente que, oye, estos llevan aquí 2 días, establecidos como país y pierden la guerra. Entonces, claro, ahí ya pues Israel, que militarmente es muy potente y muy fuerte, gana territorio, gana fuerza a la hora de la diplomacia, de apoyos y tal y cual, y empieza pues bueno, pues todo esto de que al final los territorios repartidos pues deja de respetarlos, empieza a ocupar zonas que no le correspondían, empieza la construcción de asentamientos, que es uno de los puntos de conflicto principales, empiezan a desplazar a palestinos fuera de sus casas, fuera de su país, Ujú. que terminan yendo a campamentos de refugiados o de refugiados a otros países, a Líbano, además a campamentos de refugiados Sí. en Líbano o en Siria, Que nos que podemos ahora imaginar están cómo son, ¿no? gestionados por milicias yihadistas en muchos casos y que, bueno, pues eso también es un punto de cuidado porque hay mucha población palestina expulsada de su país, refugiados en otros países que al final si les pones un arma en la mano, pues son muchas ya, es que- personas. Ujú. El caso es que, bueno, pues los van desplazando, empiezan a construir asentamientos. Los asentamientos al final es una forma que tiene Israel de ir ocupando territorios Ujú. De manera de silenciosa. manera Efecti- silenciosa, sí. ¿no? Entonces te va expulsando o va expulsando a la población palestina y van tomando ellos como más terreno. Además es muy loco porque tú si vas por Palestina y ves una ciudad, un pueblo palestino,
es que es lo que te digo, es una cosa y luego miras a la derecha y hay unas calles súper bien pavimentadas, súper, vamos, con unas cañerías de agua de la leche, con electricidad, que es que se ve la diferencia. Hay unas casas increíbles, además protegidas por el ejército, que esos son colonos ortodoxos, ultraortodoxos, israelíes, que poco a poco lo que van haciendo es eso, es pues ir tomando Y mi pregunta control. es, ¿cómo Israel consigue desarrollarse tanto? Porque al Pues final lo hacen más o menos en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Pero Israel tiene un avance como mucho más Yo creo que al próspero que Palestina. final la ayuda externa pues hace mucho y el ser aliado de las potencias que ganan la Segunda Guerra Mundial, principalmente Estados Unidos, pues ayuda. Entiendo yo, tampoco... Y tú que has estado allí, porque es bien sabido también que el pueblo judío tiene sus cosas buenas, sus cosas Sí. malas, pero se les ha caracterizado también por gente como trabajadora, gente también muy usurera en ciertos casos, Sí. ¿no? Y siempre relacionados con negocios de dinero, banqueros, etcétera, ¿no? No sé, ¿tiene algo que ver o has podido ver Ellos si tiene algo que realmente, ver? claro, al final es un estado completo y cuando tú tienes un estado pues necesitas panaderos. Ujú. Yo he visto evidentemente judíos trabajando en todo tipo de profesión. Yo no he notado eso, también es verdad que en las condiciones en las que yo lo he visto, ya siendo constituido el estado y tal, es diferente. Sí que es verdad que yo lo único que te puedo decir es que aparte de otras cosas... lo que yo he tratado con judíos es gente abierta que te quiere mostrar su lado del conflicto, exactamente igual que los palestinos, Claro. Total. con las mismas intenciones que los palestinos, sin entrar a juzgar quién lleva o deja de llevar razón, y es gente abierta, dispuesta a dialogar contigo. Es verdad que tienen sus ideas y son bastante inflexibles, depende también con quién hables, Ujú. pero bueno, yo ya te digo, me he sentido bien tratado y a gusto con ambos dos. O sea, yo no, de verdad que no sé, no diría, no remarcaría Sí, sí, esos sí. rasgos de los judíos. Trabajadores, pues posiblemente sí, pero también en lo que ellos quieren. O sea, tú cuando vas por Palestina, o sea, es común ver, y yo lo he visto varias veces, mira que no he estado muchísimo tiempo, pero vas por la carretera a lo mejor en un coche, en un kibutz o lo que sea, y ves en la carretera a colonos trabajando ellos con su vestimenta religiosa de judío Sí, al sí. sol, picando, yo lo he visto, picando piedra, poniendo ladrillos y construyendo sus infraestructuras y sus cosas. O sea, ellos mismos, protegidos por el ejército, claro, en todo momento. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo es la gente? ¿Cómo es la gente en estos sitios? ¿Has estado Sí. con judíos? ¿Has estado con... ¿Cómo es esa mezclanza en O estos... sea, por separado es lo que te digo, son súper amigables, súper abiertos y encantados de conversar contigo y de hablar contigo en ambos casos. Luego la mezcolanza, pues bueno, cuando la ves, porque no siempre la ves, sobre todo en Jerusalén es donde más se ve, bueno, pues es curiosa porque al final ellos viven en el mismo sitio pero no conviven demasiado. Sí. No digo que no lo hagan de forma personal, de oye, pues ciertas personas, pero a nivel, digamos, como grupo, no lo hacen. Es que coexisten más que Coexisten conviven. más que conviven, Sí, 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 sí. desde luego. O sea, Jerusalén, por ejemplo, que es lo que te digo, es el único sitio, o de los pocos sitios. A ver, hay población árabe, pero donde realmente puedes ver esto, que es en Jerusalén, literalmente la ciudad vieja de Jerusalén, que es lo que está amurallado, lo que en su momento era, literalmente está dividida en 4 cuartos: el cuarto judío, el cuarto musulmán, el cristiano y el armenio. Y bueno, pues un judío del cuarto judío no pasa por las calles del cuarto musulmán y literalmente son calles adyacentes. Entras en una calle Sí, sí. y si sales por la boca calle de la derecha, pues a lo mejor ya has cambiado de cuarto. ¿Pero porque lo tienen prohibido o porque dicen, No. mira, yo es que por ahí no paso? No lo tienen prohibido, pero ni se llevan bien, ni es seguro ni para uno ni para el otro, en según qué circunstancias. Se nota, se supongo. palpa como una Sí. tensión allí en el... No, y que es que tú caminas por el barrio musulmán y solo ves musulmanes. Y caminas por el barrio judío y solo ves judíos. O sea, es que se ve. Es como que lo tienen ya tan separado que ya no entran. No entran, Sí, no sí. entran. Claro, es como pues Los este cristianos es mi es guetito y ya diferente, está. es diferente, pues los cristianos, como no tenemos ahora mismo conflicto activo, pues sí que puedes ver alguno fuera de su propio cuarto. Pero Pero no sucede. Y los barrios en Jerusalén, los barrios judíos son judíos y lo que es más musulmán, y es que cambia la ciudad, es que la ciudad cambia. De una claramente que podrías estar perfectamente en Egipto y la otra es que no tiene nada que ver. Ya. Pero si es como cuando te vas aquí, por ejemplo, a Estados Unidos, que tiene el barrio de Chinatown y son todos chinos Sí. y tal, y dices, y luego sales otra calle distinta y ya es Estados Unidos y ves otra cosa. Claro. Supongo que será un Eso- poco así. eso Y es una así. cosa, Adrián,
cada uno ve su parte del conflicto, ¿no? Como estabas Sí. diciendo. ¿Cómo lo ve un judío? ¿Con qué razón ve él que tiene y cómo lo ve un palestino? Yo te diría que el argumento principal del judío es el argumento religioso. Las escrituras, la tierra prometida para los judíos es Palestina. Y ellos es lo que añoran, ellos lo que está escrito y lo que esperan es el segundo advenimiento del Mesías, que cuando llegue reconstruirá el templo por tercera vez y última y les entregará la tierra prometida. Entonces, para ellos es su tierra. Entonces, el argumento principal de los judíos es ese, ya más allá de que hayan sido perseguidos, expulsados, que también. Porque muchos lo que te hablan es precisamente de eso, de la necesidad que había de la consecución de un Estado con capacidad propia militar de defenderse, para precisamente eso, para defenderse de todos aquellos que... Entonces tienen ese tipo de argumentario, ¿no? De seguridad, de oye, mira, nos han pasado todas estas cosas, necesitamos un sitio donde sentirnos seguros, que sea nuestra casa, y ese sitio a nivel religioso es el que es. Y el palestino, por otro lado, pues son razones mucho más oye, es que yo viví aquí, es que mi familia ha estado aquí 10 generaciones y de repente habéis llegado y nos habéis echado. Entonces, esta tierra es nuestra y son nuestras casas, son nuestras vidas y queremos recuperarlas. Es más, yo creo que el argumentario es más por ahí. Que también hay temas religiosos, por supuesto que los hay, y hay gente más radical, más afín a lo que sería Hamás, y hay gente más afín a otro tipo de partidos que no son tan radicales, pero al final, yo te diría eso, los judíos es más un tema religioso y los palestinos más un tema pues no sé si decirlo defensa propia, pero sí, yo vivía aquí y de Sí, es repente, como un reivindicación. señor de la ONU ha decidido que mi país se va a dividir en dos. Ya. Y ese señor de la ONU y todos los demás que mandan han empezado a mandar gente, les han dado los recursos necesarios para establecerse y se han establecido donde yo vivía. Ese es el problema, que no estaba vacío Ya, Palestina. total. Y Hamás, ¿cómo convive con los palestinos? Porque Hamás, al final, no olvidemos que es un grupo terrorista. Jamás es un al grupo final. terrorista, pero también es un partido político. Jamás gana elecciones. ¿Y cómo surge? ¿Cómo aparece este...? O sea, al final Hamás surge pues a raíz de los conflictos que ha ido habiendo, de la primera intifada, de la segunda intifada, de todas las guerras, porque ha habido varias, ¿no? La Nakba, que significa catástrofe en árabe, que es la primera guerra que os he dicho que pierden las ligas árabes. Luego ha habido la guerra de los 6 días, hay muchos conflictos Sí. que lo que van haciendo es, al final, Israel va saliendo vencedor de los conflictos, llegando incluso a anexionar parte de Egipto y de Siria. O Sí, sea, Sí. sale muy vencedor de los conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la OLP surge, que la OLP es la Organización para la Liberación Palestina, es verdad que surge con una intención de liberar Palestina y de que Palestina sea un Estado independiente, pero a raíz de pues las derrotas consecutivas que van surgiendo y tal, Al-Fatah, que es el partido líder, digamos, de esta organización, el partido de Yasser Arafat, termina cediendo en el sentido de, oye, no nos está yendo bien así, igual un poco la convivencia podríamos empezar a verlo, reconocen el Estado de Israel e intentan poner pues medios para que haya lazos entre las dos culturas y que toda esta escalada acabe. ¿Qué pasa? Que eso no gusta a todos los palestinos. Hay una parte de palestinos que se han ido radicalizando pues por la discriminación que han sufrido, por los expolios, porque han sido desplazados, porque es una guerra. Y se sienten traicionados. Se radicalizan y jamás surge a raíz de que Yasser Arafat reconoce el Estado de Israel y surge jamás totalmente en contra. De hecho, hay una guerra civil entre ellos. Y bueno, por eso Cisjordania, Cisjordania, que la West Bank, la parte pues pegada al río Jordán, pegada a Jordania, la termina gestionando la OLP con Al-Fatah a la cabeza, y en cambio en Gaza se queda Hamás. Sí. Entonces, por eso Gaza, pues, donde hay más efectivamente, conflicto. por eso el conflicto es más fuerte, o es mucho más fuerte con la franja de Gaza, porque en Gaza los que mandan, digamos, los que gestionan, son Hamás, que es un partido radical, es un grupo terrorista que busca pues destruir el Estado de Israel y conseguir la independencia palestina, pero destrozando el Estado de Israel. Entonces, evidentemente, pues es un enemigo declarado. ¿Cómo ve? Tú has podido hablar con gente de Palestina. Sí. ¿Has podido preguntarles cómo ven a Hamás?
¿O qué concepto tienen de Hamas? Pues mira, justo no le pregunté a ninguno. Es verdad que hablamos con algunas personas y sí que hablamos de la guerra. Ujú. Que de hecho es, bueno, pues es duro porque hemos hablado, mi grupo y yo, con gente muy joven, Sí. palestinos muy jóvenes, que te dicen, pero sin ningún tipo de duda, que si por ellos fueran, cogerían una AK-47 y irían a defender su país. Ahora mismo, y que no, o sea, si pudieran lo harían. Y sus ídolos te O sea, te enseñan. dicen que A nosotros si- nos han enseñado en el móvil fotos de sus ídolos, como a lo mejor un chaval aquí te enseña a Ailia Messi, Topuria. pues allí, o a Ilia Topuria, pues allí te enseñan a quien A sea, uno. con un señor con una AK-47 en la mano, un cigarro, muy propaganda soviética, Ujú. que a lo mejor es un héroe de guerra palestino porque ha matado a 17 israelíes, no lo sé. Por Y esos ejemplo. son los ídolos que Y esos que son los tienen. ídolos que hay por allí. Y eso os lo han dicho a vosotros, en plan, Sí, sí, oye, eso mira, nos lo han este dicho. es mi ídolo. Les han enseñado fotos, es Eso duro, nos lo han ¿eh? dicho a nosotros y yo iría a la guerra, un chaval con 14 años, 15 años, yo iría a la guerra a defender mi país y a defender mi gente y mi familia y a matar a los... Es que es O sea, que lo el tienes problema. superinteriorizado. El problema es ese, que no hay... Yo no veo la posibilidad de que realmente llegue un momento de convivencia de dos estados diferentes, reconocidos, con sus tiranteces, pero... Yo creo que conviven. tampoco. Es que están llegando, yo creo que a tal nivel de odio Sí, que al final es que es imposible que puedas que tener ninguno de los una dos- mínima relación, ni Ujú. siquiera de Algo de cordialidad. convivencia. ninguno de los dos se lo convivencia. plantea. Sí, Esa sí. es la Claro. cosa, que ninguno de los dos se lo plantea. Yo con la única persona palestina que hablé que se lo planteaba es un señor, bueno, fue guía turístico nuestro, bueno, turístico, Ujú. fue guía nuestro en Hebrón y era un señor mayor que había salido de Palestina, era profesor en una universidad aquí en Europa y Sí. había vuelto, era una persona pues ya muy mayor que había sufrido mucho, y había sufrido mucha pérdida por todo este conflicto y aparte, bueno, pues con una madurez diferente y con una visión del mundo diferente que te da, supongo, el salir y el conocer. Total. Ujú. Y con ese hombre sí que hablamos y él sí que nos dijo que él, después de todo lo que había pasado, que no tenía ningún sentido, que además evidentemente era el bando perdedor y que él desde luego firmaba ahora mismo que Israel y Palestina fueran estados separados con el territorio que tienen ahora mismo Palestina, que evidentemente es mucho menos del que les gustaría, Ujú. y incluso reconociendo bandera israelí, oye, pero que acabe todo esto. Ujú. Pero es la única persona palestina con la que yo he hablado que tenía ese pensamiento. Sí, sí, Ya. sí. Que no quiere decir, oye, que habrá de todo, ¿eh? Hmm. Pero... Y pero ahora sí. vamos al ejemplo opuesto. ¿Has hablado también con israelíes? Ah, vale. 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 Ahora vamos al lado israelí. Sí. ¿Has hablado también con gente Sí. de Israel y qué piensan del conflicto? ¿Cuál es su punto de vista? Mira, hay dos puntos de vista. Bueno, dos puntos de vista. Hay dos tipos de personas en Israel. Ujú. Las personas más seculares o más... Sí, que podríamos decir Hay, que son hay gente una gran normal. parte de la población que Sí. es totalmente apática y que no vive en el conflicto. Parece que no les afecta. Ujú. Sí, que O sea, ha viven llegado su un vida y ya momento está, ¿no? en el que ellos viven su vida de forma cómoda, como la podemos vivir, porque claro, el conflicto, quitando estos estallidos de violencia que pasan de vez en cuando, el conflicto no les afecta a ellos de forma directa. No es Ujú. como el palestino que a lo mejor Claro. no puede pasar por las calles por las que pasaba. A lo mejor le han desplazado de su casa. A lo mejor no tiene, hay un 40% de paro. No le llegan suministros. No, el israelí no vive esa situación. No. El israelí tiene su vida, tiene sus amigos, tiene su Está familia, abastecido de todo. sale de fiesta. Entonces hay una parte grande de la población que literalmente es como... Le suda el conflicto. No, es literal. que como si no estuviera ni allí, o sea, es como nosotros, Sí, sí. que bueno, pues mira, pasan cosas ahí al otro lado del muro. Y luego hay otra parte. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que también militarmente Israel es muy fuerte. Mucho. Entonces saben que están Ujú. amparados de cierta manera. Entonces eso Claro. te despreocupa también Claro, mucho. se despreocupan totalmente. Es verdad que hay otra parte, quizá los más religiosos, que sí que tienen clarísimo, pues lo mismo, pero al revés, ¿no? De, Claro. oye, esta tierra es nuestra, es la tierra prometida y aquí o sea, o Hay ellos que o defender nosotros. la capa de espada y... Pero lo que tú dices de que están muy tranquilos por el tema militar es que es así, porque es que a mí me ha pasado de estar en Belén o estar en Palestina, pasar tiempo allí y ver todo lo que vimos, ¿no? La situación en la que viven, que te cuenten todo lo que les sucede y pasar de nuevo a Jerusalén. Sí. Hmm. Y claro, yo venía de un día súper intenso a nivel de emociones, de ver gente pasándolo mal y en unas condiciones que, ojo, viven y son funcionales, ¿eh? O sea, Palestina es un país, Cisjordania es un país funcional, dentro de sus límites es un país funcional, pero luego pasas a Jerusalén
y ves los mercados abarrotados de gente de fiesta, adolescentes, jóvenes, que es que están en el fiestón de sus vidas y a 3 kilómetros hay un muro de 12 metros de hormigón que tiene encarcelado al aire libre pues a miles de personas, que tiene una situación, bueno. Entonces es un choque muy grande, o sea, es un choque muy grande. ¿Te fue complicado pasar de la zona israelí a la palestina? Realmente no. Nosotros teníamos nuestra concepción propia de que iba a ser bastante difícil. Y de hecho tardamos en pasar a Palestina porque no teníamos muy claro por qué paso fronterizo hacerlo. Hay distintos checkpoints militares a lo largo de la frontera, en Jerusalén hay varios, y no teníamos muy claro qué hacer. Y fue pues en una visita en un free tour que hicimos por Jerusalén, que el guía era palestino. Es verdad que era de origen palestino, pero tenía nacionalidad israelí, cosa que es muy rara. Ah, sí, que por eso te iba a decir, eso digo, ya qué lo raro, hablaremos. ¿no? Sí, porque además es que... Un palestino. como No, de- es que eso no pasa, no es del exactamente otro su bando. caso concreto, porque él incluso había hecho el servicio militar obligatorio con Israel, o sea, él era Israel, pero era musulmán, de origen palestino. O sea, a ver, que me estás tallando la cabeza. A ver, era palestino con nacionalidad Y era Es que israelita. él es nacido en Israel. O sea, es nacido en Israel, Claro, pero era la palestino cosa es, no y sé el musulmán. caso concreto suyo, porque lo que yo sé es que si tú eres palestino nacido en Israel no tienes derecho a ciudadanía, ¿vale? Esto es una de las cosas discriminatorias de las que se queja esta gente y con razón, ¿no? Porque si tú sales de Israel, tú naces en Jerusalén, ¿vale? Padres palestinos, tú no tienes nacionalidad israelí. Si tú sales de Israel, a lo mejor no te dejan volver, pues no tienes nacionalidad. O sea, de hecho no tienes nacionalidad, no tienes derecho a construir, por ejemplo, la población musulmana no tiene derecho a construir nuevas casas. La gente que vive en la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén está súper poblada y se vive una situación muy diferente al resto de Jerusalén, precisamente por eso, porque los árabes no tienen derecho a construir nuevas viviendas. Entonces, si tú naces, tienes que vivir allí donde has nacido. Te da igual. Y no puedes... Y no tienes posibilidad de pasar a Israel y conseguir y naces sin nacionalidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, ¿y qué nacionalidad tiene No la tienes- gente que nace allí? No sé, Los la sin verdad es que nación. no lo sé, pero a ver, tendrán su parte palestina, pero es que viven en Israel. ¿Sabes lo que te Qué quiero decir? Lo que no curioso, tienen sí. es ciudadanía israelí. Y bueno, cuando vas a pasar de Sí. Israel, por ejemplo, a Palestina, ¿te piden algún papel Claro. o un control que pasas? Nosotros pasamos por un paso que hay en Jerusalén, muy cerca de Belén. Y a ver, pasamos fácilmente, sin problema. De hecho, al ir ni siquiera tuvimos contacto con personas, con militares israelíes. Es verdad que aquello parece, bueno, pues es bastante de película, ¿no? Porque está Sí. el muro con los checkpoints, hay tornos, todo es muy... te hace desconfiar, no estás a gusto, es muy carcelario. O sea, la realidad es que es muy carcelario, no es cómodo. O sea, parece que realmente estás entrando como Sí, en un sí. territorio apresado. No, sí, literalmente. Sí, literalmente es esa la sensación y con medidas de seguridad, vallas, alambres de spin, ¿no? Y todo lo que te puedas imaginar. Es verdad que yo para entrar no pasé por caja, no estuve con nadie me preguntó, nadie me pidió mi pasaporte. Pero te están viendo desde las cámaras. Hay unas cintas, eso sí, donde tú pasas tu mochila, lo que sea, para que ellos comprueben y si hay alguna cosa te avisan, porque de hecho yo no me intenté colar, pero yo pasé antes de tiempo, hay unas luces en los tornos que te dejan o no te dejan pasar, y yo fui a pasar, me pasé de largo y me avisaron por megafonía que volviera para atrás. Sí, no que te aún- pasas de O sea, yo listo. no vi a nadie, pero Pero sabías que alguien te estaba pero viendo porque te avisaron. están y me hablaron directamente a mí, sí. Oye, has hablado antes de los checkpoints, ¿qué es eso? Los checkpoints militares, pues eso, son puntos donde, bueno, pues el muro, o sea, al final el muro no tiene puertas. Entonces hay ciertos lugares que sí que están preparados más pues con sus garitas, donde están los militares israelíes que controlan el acceso, que son los lugares por los que tú puedes pasar, entrar o salir. Son lugares concretos. Sí, sí. O sea, son como los puntos de control, por así decirlo. Literalmente, checkpoint, punto de control, efectivamente, militares de Israel. Y descríbenos también un poco, una vez que entras ya en territorio palestino, ¿qué ves? ¿Cómo es aquello? Pues mira, es que es... ¿En qué parte estuvisteis, lo primero, para encuadrar un Nosotros poquito? entramos por la zona más cercana a Belén, fuimos a Belén, fuimos a Hebrón, que es otra ciudad también pues muy conflictiva históricamente. Estuvimos en el campo de refugiados de Al-Arub, que está subiendo un poco más al norte. Y luego nosotros nos volvimos, yo me volví
porque bueno, porque nos volvimos, equivocamente nos volvimos, y otros compañeros sí que subieron a Nablus, que es la ciudad como la más revolucionaria dentro de Cisjordania. Ajá. Porque realmente Cisjordania lleva mucho tiempo bajo control militar israelí y el control es férreo. O sea, no es Gaza. En Gaza, Israel, aunque haya conflicto activo, no controla Gaza. Cisjordania sí que lo controla, no en su totalidad. Pero es lo que hablábamos. Gaza está controlado por Hamas, imposible, pero Cisjordania está controlado por Al-Fatah, por la OLP, y es diferente, porque tienen acuerdos de manera que Israel les deja gestionar hasta cierto punto sus territorios. ¿Vale? Entonces, las zonas de Cisjordania, o el territorio de Cisjordania, está dividido en 3 zonas. Zona A, zona B y zona C. Dependiendo de quién lleva el control civil y militar de cada zona. La zona A, el control civil y militar es palestino, a cargo de la OLP. Sí. La zona B, el control civil es palestino, pero el militar es israelí. Y la zona C, que ambos dos, el civil y el militar, son israelíes. O sea que es un jaleo de cojones. Es un jaleo. Y importante. encima Es que luego- territorios mezclados, además. Y en todos estos territorios se van haciendo asentamientos, evidentemente más fácilmente en la zona C, pero esto es lo que están consiguiendo. Poco a poco van haciendo asentamientos y la zona C cada vez es más grande. Y al final la intención que tenían, ahora bueno, ha estallado este conflicto y no sé qué pasará, pero la intención es evidente. Y es, pues eso, terminar con todo, efectivamente. Entonces tú cuando pasas, pues la ciudad es diferente, los sitios son diferentes, todo es mucho más precario, todo es mucho más pobre, los vehículos, las personas viven de una manera diferente y se nota en la ropa, en todo, se nota. Es un sitio pobre. Es verdad que Cisjordania es funcional, es verdad que Cisjordania es otra cosa, no es Gaza, pero se nota. Y sobre todo que el muro, tú cuando pasas al otro lado del muro, bueno, pues por ejemplo allí en Belén todo el muro está empapelado con historias de palestinos que te cuentan, pues yo soy no sé quién y me ha pasado esto y he perdido a mi familia o lo que sea en la guerra. Y eso por el lado de... Por el lado palestino, evidentemente. Está todo lleno de pintadas, todas reivindicativas. Ahí hay una muy famosa que de hecho The North Face hizo como una camiseta con la pintada que ponía Walls are meant for climbing, ¿no? En plan, los muros están hechos para ser escalados. Pues esa pintada, que era original así, pues cuando yo fui, por ejemplo, habían pintado encima del climbing, habían puesto bombing, ¿no? En plan, los muros están hechos para ser bombardeados o para explotarlos. Entonces está todo lleno de pintadas reivindicativas. Hay muchas pintadas, por ejemplo, también de Bansky, o no sé cómo se dice, el artista este famoso callejero, que se rumorea que son un grupo. Bueno, tiene su museo allí, que también es un museo que visitamos. Es un museo... Sí, pues la típica imagen del chico o la chica lanzando el molotov. Eso es, Sí. Ese es, o la de la niña con el globo. Vale, pues ese artista o grupo de artistas, que no está muy claro lo que son, tiene muchísimas pintadas reivindicativas allí. Muchas originales están allí, en el muro o en la ciudad. Y tiene su propio museo allí, que yo pensé que era un museo más orientado a su arte y no, es un museo orientado al conflicto. Ya. Porque lo principal o lo que más te muestran, por razones evidentes, es su versión del conflicto y oye, nos está pasando esto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la primera impresión es dura, porque también hay lugares por ejemplo, el muro, pues hay en algunos momentos que hay torres de vigilancia. El muro es muro y de repente torre. Entiendo que torres armadas. Torres armadas, con focos, con... La típica torre que podemos tener de cárcel, ¿no? Sí, La torreta sí, con esa. vigilancia. Que arriba está ahí Justo. con los La luz, ordenadores, etcétera. todo. Hay torres de ese tipo y, bueno, pues hay algunas que evidentemente han sido atacadas. O sea, yo he visto torres quemadas por fuera, que es que se ve que están quemadas. Entonces, claro, choca, porque se respira la violencia. Y eso que en Cisjordania es todo mucho más tranquilo. Pero sí, se respira la violencia porque... Es que al final es complicado. O sea, ¿cómo vas a vivir, Palestina, me refiero? ¿Cómo vas a vivir tranquilo en tu tierra si tienes una parte controlada, la civil, pues eso, controlada por Palestina, pero es que la militar por Israel? Es que al final es tan complicado. Es que salir a la calle y que haya un convoy o una patrulla de 6-7 militares armados israelíes patrullando tus calles, sabiendo que al final pues no debería pasar, pero si tú te canteas o haces cualquier cosa que a ellos no les parece bien, o simplemente ellos les da por ahí y tienes un problema y te pegan es que te pueden disparar y no pasa absolutamente nada. Pero es que Israel no se anda con ninguna tontería. No. Es que si tú me lanzas un misil, yo te lanzo 20. No, efectivamente, y que te claro. trato como te trato y
Es que, claro, Antes yo has entiendo. antes has dicho que habíais estado en el campo de refugiados en Hebrón. Sí, al norte de Hebrón, sí, Y entre Hebrón y que, Jerusalén. cuéntanos qué pasaba allí Pues o cómo mira, es. lo más chocante para mí, a mí no sé vosotros, pero a mí cuando me hablas de un campo de refugiados, yo lo que me imagino es una explanada enorme con tiendas Sí, algo y así. Sí. Una mucha verja, gente en tiendas, Sí. condiciones lamentable. Lamentable, infrahumanas. sí. Vale, pues lo heavy o lo que a mí más me chocó de este campamento es que no hay tiendas, viven en edificios. O sea, el campo de refugiados es de obra. ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Un gueto o qué? Claro, ¿qué significa Como... eso? Que llevan ahí igual 50 o 60 años viviendo. ¿Sabes Claro, lo que te quiero que decir? No ya. son tiendas. No es 2 añitos, te tiras aquí y ya te ubicamos. No, 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 no. Hay gente que vive, que nace y muere en el campamento. Ujú. O sea, a mí que fuera de obra me chocó muchísimo porque es que lo que te está diciendo es eso. Tú igual, si naces aquí, lo más probable es que pases toda tu vida aquí y mueras aquí. Y eso es totalmente Porque descorazonador. esa gente que vive allí, o sea, ¿tiene algún impedimento para salir de allí? Sí, para O... salir. Sí. Sí, puedes conseguir salir. Pero es bastante difícil y Es muy decir, la limitado. gente tiene un control, los que están dentro. Salir del campamento, Sí, dices. del campamento. Hay controles fuera, pero yo creo que salir del campamento quizá no es tan complicado, no. Pero salir de la zona de Cisjordania, si eres palestino, sí que es complicado sí, y te sí. ponen todos los impedimentos que te pueden poner y más. Te ponen, vamos. De hecho, nosotros estuvimos tomando, bueno, pues paramos en un momento a tomar algo en un bar que había en Belén y el que lo regentaba era un chico joven, palestino, que él sí que había conseguido salir, nos estuvo explicando un poquito, la verdad es que no recuerdo exactamente el método que nos dijo por el que había conseguido salir, pero él nos dijo que, bueno, que lo que había hecho él, que era complicado, no, lo siguiente, que tienes que hacer un montón de gestiones, que pasas por un montón de sitios, que en todos los sitios te ponen problemas y que no tienen libertad real para moverse. Y esto una persona que posiblemente tendría pues muchas más posibilidades que una persona que vive en un campo de refugiados. A pesar Ya. de ser palestino y de vivir en Palestina, no es lo mismo que vivir en un campo de refugiados que bueno, pues tener otro Sí, sí. tipo de... Qué curioso, la verdad, ¿eh? Sí. Y luego, dentro de que es un país muy militarizado, ¿no? Pero ¿se ve o se percibe otro tipo de, no sé, de gestión paramilitar o armas por las No, calles o lo que sea? armas, o- sí, armas se Pero de ven. contrabando o algo así. Bueno, o armas de... O sea, yo a nivel social, a la sociedad. a nivel civil, Sí, a nivel civil. si eres judío puedes llevar, creo que lo máximo que puedes llevar es una pistola, pero puedes llevarla para protección. Autodefensa. Para autodefensa puedes llevar y se ven, sobre todo judíos ortodoxos, que yo los he visto con la funda, con la pistola, con con sus hijos y su mujer y con su pistola. Y yo eso sí que lo he visto. Y luego ves muchísimo militar, Sí. pero de verdad, o sea, no es policía. O sea, igual te está subiendo al tranvía y entra un señor que parece un poco el que controla los tickets, pero que lleva chaleco antibalas y una P90, ¿no? Sí, No, o sea, que es que esto es que es así. Y en las puertas de, por ejemplo, de la ciudad vieja de Jerusalén, en todas hay militares, en Palestina, en todos los lugares, en Belén, en Hebrón, en todos los lugares, yo he visto puntos en los que pues hay convoys militares con sus vehículos y una patrulla de 7 o 8 personas. Bueno, pues con fusiles de asalto y con munición letal. Y esto es así. Y ves, también es algo muy fácil de ver, militares que van de civil y que incluso puede que estén fuera de servicio, porque yo tengo un vídeo que grabamos así un poco de Strangis, porque había pues un militar en Jerusalén que estaba literalmente teniendo una cita con su novia, porque Ajá. estaba teniendo una cita con su novia, me refiero, o sea, lo estaba viendo y estaba él como muy acarameladito con ella y aquí en el regazo, en las manitas y aquí en el regazo el fusil de asalto. Entonces eso o sea, eso se ve, sí, está muy militarizado y la presencia militar es fuerte. Sí, sí. Y es que no dan ganas de hacer nada, ¿no? Me refiero. Sí. Al final, al ser un sitio tan militarizado, al final los civiles también tienen que tener armas. Es que es un sitio Sí. que está todo el día en conflicto. De hecho, también allí hace la mili hasta las mujeres. Sí, todo el Sí. mundo. Todo el mundo, Todo el mundo tiene servicio militar obligatorio Sí, sí. y es que todo el mundo está preparado para defenderse o para defender a su país. Es que esta es la idea. Es que ¿Cómo veis? yo lo pondría. ¿Cómo veis eso? Porque ahora Sí. mismo hay una oleada también por los países del norte, Finlandia, etcétera, Sí. que están como promoviendo un poquito volver a Yo- este, yo- ¿no? De la mili.
Yo, desde luego, una de las cosas que me llevo de Israel y que sí que estoy totalmente convencido, ya, bueno, ya antes quizá fantaseaba no, pero era afín a la idea, pero desde luego ahora mucho más, es precisamente eso. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo pondría el servicio militar obligatorio, pero por muchas razones, porque allí las personas jóvenes no son las personas jóvenes de aquí. Ya. Claro. Han pasado por cosas que nosotros no hemos pasado, y mientras nosotros estamos, como hemos hablado antes, bueno, fuera del podcast, hemos hablado que estamos igual con el TikTok o haciendo un poco el tonto, Sí, o con pues el igual Insta. ellos están, a ver, es verdad que es lo que es, ¿no? Pero a lo mejor ellos están recibiendo otro tipo de educación, tienen otro tipo de, ¿sabes? Otros valores, disciplina, trabajo. Oye, la vida cuesta, Sacrificio. sacrificio. Obediencia. Hay veces que hay que hacer cosas que no quieres hacer. Y sales de allí a una edad todavía muy temprana, pero con una madurez muy diferente. Ya, total. Y capacitado, ya no solo para, oye, cosas militares o defender tal, sino capacitado también para la vida, para afrontar la vida de otra manera, elegir una carrera con más, conociéndote tú más, conociendo más lo que te gusta, lo que no te gusta, porque al final también dan formaciones, tú puedes estudiar dentro del ejército, luego puedes salirte, bueno, pero afrontas la vida, yo creo, de otra manera. Y yo creo que además, justo se producen unos años de formación personal en los Sí. cuales te hace enfrentarte a ciertas situaciones. Lo primero es salir de tu Mira, casa. David. Lo primero es salir de tu casa, ¿no? Y a dejar tu familia Sí. y conocer, salir de tu zona de confort, conocer gente nueva, relacionarte con gente nueva. Saber que un tío de 40, 50 años te va a pedir cositas que a lo mejor no te van a gustar. Ni vas a querer hacerlas. Y tienes que hacerlo de manera Correcto. dura, Sí. ¿sabes? Y eso te va a enseñar también ciertos valores. La vida es dura. A veces tienes que sacrificar tiempo, esfuerzo, cosas a nivel material, pero también puede que te enseñe unos ciertos valores No, seguro. con los que enfrentarte luego a la vida. Seguro. Y luego también, por ejemplo, cuando tú terminas el colegio que tienes 17, 18 años, estás Importante. perdido en la vida. O sea, Totalmente. me refiero, Sí, que puedes, no tener sabes qué hacer. puedes tener una idea, pues a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, pero realmente no lo sabes. No, o sea, Entonces, a lo mejor esto te da El tiempo y la madurez la madurez. necesaria. para Es que decir qué es lo que quiero hacer con mi vida, a Correcto, qué me sí. quiero enfocar, esto, vale, pues no quiero hacerlo, genial, pues hago otra cosa. O a valorar Afrontar, determinadas situaciones bueno, que te pasan en tu afrontar problemas de otra manera. Eso Yo es. cuando he hablado allí con valorar gente la vida joven, cómoda que tenemos. de también. verdad, no parece, o sea, es que es totalmente diferente la juventud con la que yo he hablado allí y la juventud con la que puedes hablar aquí. Es totalmente diferente a nivel de madurez, eso es así. Y luego, mira, también es un país joder, que eso se ve en las playas de Tel Aviv, lo ves. Es todo gente muy joven y todo gente pues en una forma física increíble. O sea, Sí, aquí claro. tú aquí vas por la calle y todos estamos más que bien, pero gente deportista hay menos. Y es que allí todo el mundo está, pero fit, ¿eh? Y eso también a nivel de, oye, como país te interesa que tu población joder, tenga hábitos sanos, haga deporte. Bueno, la natalidad en Israel también es totalmente diferente aquí. La pirámide de población en Israel es como tiene que ser. Y aquí es Y justo al aquí revés. igual es como no. O sea, hay muchas cosas que sí que dan envidia y dices, joder, ojalá. De hecho, Sí. dicen, hay una frase que es muy, muy certera también, que es la de los tiempos fáciles crean hombres Es difícil, débiles, es justo, los hombres sí. débiles crean tiempos difíciles. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Exactamente. Y, pues en este ¿Y caso ahora en qué también, tiempo estamos? pues yo creo que estamos en tiempos, por lo menos en Occidente, estamos Tiempo en tiempos fácil. muy fáciles. Sí. Y estamos creando una sociedad muy, muy, Muy débil. débil. Sí, sí, Y lo totalmente. peor de todo es que hay otras sociedades que están en otras zonas del mundo, que están en tiempos difíciles y están creando gente muy fuerte. Sí. Correcto. A nivel mental, a nivel formación, a nivel militar, etcétera. Y eso pues puede crear otro tipo de conflictos Efectivamente. en futuro. Bueno, y un desarrollo totalmente diferente. Pues hasta ahora el continente viejo más que bien ha mandado. Igual eso cambia. Y la Total. gente que ha sido desfavorecida en el pasado termina pues tomando control de ciertas cosas, ¿no? Y eso lo estamos viendo ya. Sí, es que Y está gente que ha pasando. pasado Sí, sí, sí. por cosas muy duras y situaciones muy duras, por China, sin ir más lejos, que hace 80 años no tenía nada que ver a lo que es ahora, Total, sí, y sí. han pasado lo que han pasado, pues ahora están donde están. Y sí, es que eso es así. ¿Y qué opináis de la mili, pero también para mujeres? Yo estoy a favor. Totalmente a favor. Y yo soy mujer y yo la pondría. Pero por todo esto que estamos hablando, me da igual que seas hombre o mujer. Claro. Es que esto se aplica a los dos. O sea, para mí es una forma, pues es la forma de hacerlo, ¿no? Igualitario y que todo el mundo en edad, digamos, bueno, pues con juventud y que tenga su capacidad física, seas mujer o sea hombres, la tienes. Sí, sí. Y para sujetar un fusil, pues entiendo que da un poco lo mismo. Yo
y los valores que te aportas los mismos, las Son los cosas que te mismos, aportas son las total. mismas, y es que totalmente de acuerdo que sea. Y bueno, Israel eso lo tiene clarísimo. Sí, sí. Y lo tiene tan claro que te lo vende. Ujú. O sea, yo eso sí que lo he notado. Si tú vas a cualquier sitio turístico o donde pueda interesar dar una imagen Ujú. en Israel, los militares que te vas a encontrar normalmente, por mi experiencia, son mujeres jóvenes y pues lo más guapas que puedan. Y Ujú. esto no, o Sí, sí, sea, he visto también yo algún eso lo he vídeo. notado mucho, Sí, mucho. sí. Porque, por ejemplo, los militares que había en la puerta de la explanada de las mezquitas, que es el lugar de conflicto más duro, Hmm. esos daban un poco más de mal rollo. Eran todos hombres muy altos, muy fuertes, con una pinta muy chunga del Mossad o algo así. Pero los que te enseñan para vender, oye, mira qué país más guay, cómo somos de igualitarios, mira tal, no sé qué, son diferentes. Ujú. Y yo eso, por ejemplo, sí que lo he notado y creo que es aposta, creo que es algo Total, que se sí. hace para que desde fuera lo veas. Claro, para dar la imagen Como que Oye, algo- también mira, quieres como Como país. algo positivo Sí, sí, también. somos sí. modernos, somos Sí. feministas, igualitarios, tal, que no digo que no lo sean, ¿eh? Pero que te lo dejan ver. Una pregunta, ahora que estamos hablando de esto de feminismo, ¿se nota mucho o qué diferencia hay? Lo primero, te voy a preguntar totalmente sin saber, pero entre nuestra sociedad y la zona de Israel y en contraposición también con Palestina. O sea, la mujer secular israelí o las zonas seculares israelíes, yo diría que son prácticamente iguales que en Occidente, Ujú. incluso en algunos casos igual más. Sí, sí. Tienen ideas muy occidentales. Ahora, religiosamente hablando, la mujer en el judaísmo también tiene un papel quizá no tan horrible como o tan denigrante, o llámalo como quieras, como puede ser una persona que es islámica Radical radical, también. pero sí, el papel de la mujer en el judaísmo pues también está totalmente limitado y de hecho, bueno, pues sí, según por los barrios que pases, si paseas por barrios ultraortodoxos, al final la mujer, yo he visto mujeres con vestimentas que no era burka, porque no es burka, porque no es árabe, pero era algo muy parecido. Ujú. Como más Y tapadas, ¿no? muy Y tapadas, las prendas más oscuras, muy ¿no? oscuras, sí, sí. Ujú. O sea que al final las religiones son las que más tienen que ver aquí. La parte secular en Tel Aviv tú vas a ver de todo. Y vas a ver de todo de verdad, ¿eh? Sí, porque Y vamos, yo he gente del visto... colectivo, homosexuales, transexuales y todo súper aceptado, las mujeres súper bien, o sea, en Tel Aviv, sí. Ujú. Y en otras muchas ciudades de Israel también. Ahora, ciertos barrios o ciertas familias, Ujú. igual el papel de la mujer cambia. Ujú. Y en Palestina, pues al final es un país islámico y la mujer tiene el papel que tiene. Ujú. Esto es así. Ya. Sí, que visten con su burka, ¿no? Y al final... Sí, o sea, no necesariamente con burka todas, pero Ujú. pues dentro de las leyes del Islam. Es que Ujú. no. Ujú. Nos habías comentado antes que habías vivido como una especie de momento tenso en Sí, Hebrón, en una ciudad de allí, ¿no? sí, Cuéntanos un poquito de eso. Hebrón es la ciudad con más checkpoints militares de Palestina, creo que son 160 y alguno, en una ciudad. Joder. O O sea, es sea, una ciudad que te mueves 10 literalmente... minutos, Sí, o sea- No, no, y ni 10 checkpoints. minutos. O sea, las calles están cortadas a mitad de... O sea, y Hebrón hay una parte muy grande de la ciudad que es una ciudad fantasma. Ujú. Pero ¿por qué no? Porque los comercios no tienen permitido abrir, porque como es zona militarizada no puedes estar por ahí haciendo lo que te dé la gana. Ajá. Las casas están totalmente desalojadas, evidentemente. A la gente que vivía ahí, pues no sabemos dónde viven ahora. O sea, me refiero, para que entendáis un poco todo esto. Sí, sí. Y son muchos Gente checkpoints que ha militares, desaparecido, entiendo. literalmente, gente que, bueno, no sé dónde están, si en otro país, en un campo de refugiados, en un campo de refugiados en el propio país, o a lo mejor víctimas del conflicto. O sea, no lo Madre sé. mía. El caso es que literalmente Hebrón, en una misma calle puedes tener dos checkpoints militares, uno para entrar, luego una calle totalmente despoblada y otro. Y hay zonas y barrios y calles en las que los palestinos no pueden estar. No pueden Ujú. entrar por cercanía a settlements judíos o por lo que sea, no pueden pasar por ciertas zonas y está todo muy... Hebrón sí que está todo muy limitado. De hecho, la mezquita de Hebrón está dividida en dos partes literalmente por la mitad. Bueno, no es literalmente por la mitad porque evidentemente hay una parte que gana, pero está dividida a la mitad y los musulmanes entran por un lado, los judíos entran por otro, porque en esa mezquita hay tumbas, pues creo que está Abraham y hijos de, bueno, Ajá. gente del judaísmo importante y también hay gente importante del Islam. Y esa mezquita está dividida así porque hubo un momento hace ya años que hubo un atentado de un judío radical que entró en mitad de, creo que era viernes, el día sagrado del Islam, había una celebración y Y hizo un atentado. atentado. Ujú. Entonces,
Bueno, pues Hebrón ha sido fuente de conflicto, inexplicablemente. Bueno, pues el que atentó era judío y sin embargo los que salieron perdiendo con la repartición fueron los musulmanes, ¿no? Pero, pero está llena de checkpoints militares. Y nosotros teníamos, bueno, contactamos allí con un chico, se llamaba Busim. Nos quedamos en su casa, bueno, era una guest house, ¿no? Pero bueno, él vivía allí y él nos hizo un poco de guía, bueno, nos puso también en contacto con gente que sabía más que él, ¿no? De historia y tal, Sí. pero él como que hizo el contacto y estábamos con él. Sí, os Y hizo él nos como de llevaba, intermediario. sí, nos hizo de intermediario y un poco de guía, ¿no? Nos llevaba a ciertos sitios y había sitios por los que él no podía pasar. Y a lo mejor nos dejaba en la puerta del checkpoint y nos decía, mira, pasad este checkpoint, iros al final de la calle a la derecha y hay otro checkpoint, lo pasáis y yo estaré al otro lado. Y a lo mejor él tenía que dar una vuelta kilométrica de tal porque él por ahí no podía pasar y tal. Entonces cuando nos llevó a uno de los checkpoints, yo recuerdo perfectamente que iba con él al lado, iba hablando con él, y se me acercó una de las chicas militares israelí, y bueno, se te acerca con una sonrisa, ¿no? Hello, where are you from? Tal, bueno, Spain. Y claro, la chica pues me siguió preguntando y hubo un momento en el que me estaba preguntando a mí, pero no me estaba preguntando a mí. O sea, me refiero, me preguntó a mí, pero le miró a él, Ujú. ¿vale? Y con una sonrisa de oreja a oreja en la cara, en Hebrón, Palestina, me preguntó si estaba disfrutando de mi estancia en Israel, en territorio palestino, Sí. Sí. delante de un palestino, Ya. Sí. mirándole a él. O Sí, sea, que es un poco de regodeo, ¿no? En plan, un poco. a ver. Es, bueno, es bastante provocativo, bastante ofensivo. Me vas a Y es pinchar. buscando lo que buscas, Esto es. sabiendo que tienes las de ganar. Y el otro no puede hacer nada. Bueno, que a lo mejor no toca, no sé, pero ¿Y pero cómo no puedes hacer reacciona? nada porque te juegas un disparo a la Sí, cabeza. sí. Ya. ¿Cómo reaccionó este chico? No hizo nada. Porque posiblemente, bueno, porque posiblemente no, porque sabe lo que puede pasar. Ujú. Y porque a lo mejor está hasta acostumbrado. Pero a mí esto, bueno, aparte de que a mí me puso una situación incomodísima en la que yo, mira, me da igual, o sea, me refiero, me da igual mis ideas, pues esto no, o sea, yo no comulgo, la verdad, o sea, me pareció muy, muy feo, Es muy un poco provocativo. feo, sí, porque al final recochinea, ¿sabes? Es que te lo Y, juro que jolín, Sí, tenía sí. una le sonrisa de oreja a pinchas. oreja y le estaba mirando a él. Pues si me lo preguntas a mí, Sí. bueno, es tu forma de ver el conflicto es que todo es Israel. Vale, pero lo estás preguntando a mí como extraño o como extranjero, lo puedo comprar. Pero es que le estaba mirando claramente a él. Es que la pregunta, o sea, la pregunta era para lo que era. Ujú. Y Sí, que eso era fue, Para hacer daño, fue la una verdad, situación o muy sea. tensa porque además estás pasando un checkpoint militar, hay gente armada allí, o sea, me refiero yo como persona que no quiero que me pase nada ni a mí ni a mis amigos, ni tampoco al pobre Abusim, o sea, me Ujú. refiero. Ostras, ahí hay claramente un bando ganador, porque Sí, hay sí. 3 o 4 personas armadas de un bando y hay un señor, pues que como mucho puede coger una piedra en el otro. Y claro, pues te ves ahí en una situación en la que, pues muy bonito, Israel, precioso, vamos a pasar, ¿vale? Por favor, no, adiós, ¿sabes? Entonces, bueno, Ujú. Antes nos comentabas también una figura que vamos, me he quedado como con mucha curiosidad, que son los settlements, has los dicho. settlements, sí, los asentamientos. Ajá. No es Cuéntanos una también un figura como poquito. tal, sino es, bueno, pues es la forma que tiene Israel, pues lo que hemos hablado un poco silenciosamente, de Ujú. ir ocupando territorio. Al Territorio final, palestino. los judíos sobre todo son ultraortodoxos los que lo hacen y básicamente lo que hacen es, pues como se hacía en la época colonial, ¿no? En plan, oye, yo cojo aquí mis cosas y me voy a ir a Sí. vivir allí. Me planto Y aquí y allí, listo. ¿que vives tú? No, ya no. Entonces me voy a plantar aquí, voy a construir aquí una urbanización o una ciudad, porque Ya. es que hay settlements que ya son ciudades. Voy subvencionado por mi gobierno Ujú. a hacer algo totalmente ilegal, que es una forma de ocupación ilegal En tu territorio, que territorio. te corresponda a ti. y mira, me voy a hacer aquí unas canalizaciones, ¿vale? Que van a ser mías, por donde va a venir mi agua. Van a ser unas tuberías así, que van a tener agua de sobra para todo el mundo. Y al lado van a ir las tuyas, que van a ir a la calle de al lado, pero que van a ser así. Las más viejas que haya. Y sin llevar las- casi agua. Efectivamente. Y va a llevar un agua diferente, por una canalización diferente, la luz va a ser diferente, y al final es, tú como palestino, pues vives en las condiciones que vives y a lo mejor la calle de enfrente tienes 2 o 3 militares en la puerta y una organización de puta madre Ujú. subvencionada por el Estado judío para judíos donde viven judíos en tu territorio, donde Sí, en sí. teoría no pueden estar. Y eso cada vez es, o sea, ya hace muchos años que lo hacen y lo siguen haciendo, a pesar de que, pues como Sí, a digo, día está de hoy lo totalmente siguen prohibido. Sí, haciendo. sí, sí, lo siguen Sí, sí. haciendo, sí, 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 Ah. sí. Es que es lo que te digo, yo los he visto construir settlements. Mientras yo iba por la carretera, me estaban llevando de un sitio a otro y lo ves, o sea, que está a la orden del día la construcción de settlements. Sí, sí. Ujú.
Joder, vaya también cambio, ¿no? Y eso que no puedes pasar, evidentemente como palestino no puedes pasar, ni siquiera te puedes acercar, ¿no? Las cercanías... Pero es que está muy limitado, sobre todo en Hebrón, la movilidad es que está totalmente limitada para los palestinos. Ujú. Entonces, es que tiene que ser muy complicado. Bueno, es que Bueno, y la muy Es que es situación, complicado. igual que la situación de Gaza al final, es una situación que tiene muy complicada, tiene un bloqueo marítimo, al final están Sí, también aéreo. bloqueados Están a encerrados. nivel Sí. terrestre y bueno, las condiciones que tienen pues son las No, que son hay. todavía peores, desde Ujú. luego. O sea, Gaza es otra... De hecho, no, o sea, nosotros no fuimos a Gaza, pero sí que recuerdo que se planteó. O sea, nosotros tenemos un ¿Se amigo... puede visitar Gaza? Yo ni te lo he Se preguntado puede ir a porque Gaza, digo... se puede ir a Gaza. Ahora, bueno, pues es más... O sea, si Cisjordania ya muchas personas te tira para atrás, porque, bueno, es una zona complicada, Gaza sí que hay un conflicto activo y lo seguía, y lo había cuando nosotros fuimos. Y quizá más o menos recrudecido o más o menos activo, pero está activo. Y tú puedes ir a Gaza, sí, podías ir a Gaza. Ahora, búscate la forma, que, bueno, seguramente tampoco sea tan Sí, difícil, sí. pero es verdad Pero que... búscate la forma, la seguridad del sitio que dices, madre mía, es que Eso aquí ya o me depende puede de pasar las... de todo. Total. O sea, depende ya de Los, ti los y de- controles, yo no sé, no sé si habrá controles. Bueno, sí, porque no podrán la gente de Gaza no, No, puede controles salir, seguro, o sea, Sí, 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 seguro. sí. y- Y Claro, muchísimo ya más duros jugándote- porque tú si vas a Gaza ya desde Israel se entiende que ¿qué haces? ¿Por qué? Claro. ya. Se Es como, entiende ¿qué eso, interés ¿no? tienes tú en ir Que a ¿Por Gaza? qué A quieres ver. ir a Gaza? Ya, ¿por qué quieres ir a Cisjordania? Ya un poco, pero ¿a Gaza? ¿A Gaza? ¿A qué? A jugarte Claro. la vida, ¿qué? ¿Por qué vas allí? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Eres periodista? No. ¿Sabes? Y que es peligroso. O sea, Gaza Es- sí que es peligroso. Es peligroso y luego que alguien te garantiza salir. Pues es que no lo sé, porque no, ¿sabes? No me lo quise plantear. Ya. Es verdad que este amigo sí que lo dijo, me acuerdo de una reunión que tuvimos como para organizar el viaje, que dijo, chicos, sé que no, además con las manos así, ¿no? Sé que no, pero ¿cómo veríais ir a Gaza? Y tú, pues no. Y recuerdo perfectamente que fue como... Y un Te la amigo, juegas. le dijo, mira, desde lo del... El Titán se llamaba, ¿no? El submarino ese. Sí. Dice, desde lo del Titán me estoy replanteando las formas innecesarias de morir. Sí. Y no me está pareciendo... Y no fuimos a Gaza, pero bueno, por poder sí que creo que se podría haber hecho. Ujú. Pero claro, es que es totalmente diferente, por lo que os he dicho del gobierno que hay en cada uno de los lugares, Sí. que uno es mucho más afín o cede mucho más y el otro no cede absolutamente nada, entonces... Y luego, Adrián, hemos visto cómo ve o sea, el pueblo judío cómo ve el conflicto y el pueblo palestino cómo ve el conflicto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué perspectiva tienes tú? A ver, Además, a raíz de tu viaje. a ver, es muy complicado, pero yo sí que tengo claro que a mí me parece totalmente abusivo. O sea, el tema de que al final es un David contra Goliat. O sea, Israel es una potencia enorme militar y económica y Palestina pues no lo es. Y mira, sinceramente yo creo que tú no puedes decidir, oye, mira, yo voy a ir a tu casa y el salón va a ser para mí. Y si no te parece bien, pues te echo o te mato. Entonces, la visión que yo tengo es, evidentemente, Hamas es una organización terrorista horrible y totalmente deleznable, vamos. Evidentemente no justifico absolutamente nada porque no lo hago. Pero Israel tiene parte de culpa, vamos, mucha parte de culpa. Al final yo entiendo los dos puntos, unos más que otros, pero tú no puedes llegar a un sitio y pretender que, oye, que todo el mundo acepte que vas a hacer las cosas como quieres hacerlas, cuando quieres hacerlas, donde quieres hacerlas, sin preguntar, sin ningún permiso de nadie. Estás ocupando un territorio que no es tuyo, de forma además violenta. Entonces, bueno, yo tengo claro que para mí el perjudicado, el principal o la víctima principal son los palestinos, que luego evidentemente pues no justifica matanzas, ataques a inocentes, a civiles y tal. Pero es que las guerras son así y lo hacen unos y lo hacen otros. También es muy difícil, siempre en un conflicto, es muy difícil posicionarte frente a uno u otro porque, y lo dicen gente que ha estado en zonas de conflicto, de guerra. Me he visto podcasts por ejemplo, de Pérez Reverte o de personas que han estado reporteros de guerra, etcétera, y dicen que es muy complicado, muy complejo posicionarte en un bando o en otro porque conoces la realidad de unos, conoces la realidad de otros y puedes incluso llegar a entender cuáles son las motivaciones de un lado y de otro. Claro, es que yo las entiendo. Lo que pasa es que unas me parecen
más defendibles que otras. Ujú. Lo que pasa es que, claro, evidentemente Israel es un pueblo perseguido, es que ellos tienen muy arraigado esto y es verdad que han sido totalmente atacados por la Liga Árabe, claro, pero es que ellos venían de donde venían y empezaron, bueno, pues se situaron donde se situaron. Entonces, bueno, pues ¿quién tiró la primera piedra? No lo sé, o sea, ni tampoco me importa mucho, pero la realidad es que ahora mismo sí que creo que Israel, con el potencial que tiene, está haciendo según qué cosas que no debería hacer. Ya, pero por la misma razón que has dicho tú, de que ha sido un pueblo siempre atacado. Al final han intentado Sí. destruir a lo largo de la historia varias veces. ¿Tú crees que ahora Israel va a decir, no, ahora voy a ser bueno? No, pues ya está en la defensiva. Dice, Pero- ya no A paso ver, ni normal, media. es que Ya, también está en pero- una zona muy Porque- compleja, está situado justo entre... al lado de todos está los rodeado árabes. realmente Sí, de una zona muy totalmente. mala. Y bueno, pues eso, hay... Sí, pero... Es que es complicado. Es Pero complicado. buscar el acercamiento de verdad. O sea, si se hubiera hecho antes, por ejemplo, del surgimiento de Hamas, pues a lo mejor hubiéramos llegado a otra cosa, o a lo mejor no. Y luego Pero- hay que ver también los intereses geopolíticos y económicos que Total, subyacen total. dentro de este conflicto. No, sí, sí. Porque hay que ver este ataque último que ha habido y por lo cual está el conflicto ahora más vivo que nunca, también es tras unos acuerdos que ha hecho Israel con, Saudí. con Arabia Saudí Claro. y con los países de Con Pero Oriente Abu Medio. Dhabi, claro. Pero eso, evidentemente, bueno, pues tiene una historia detrás, ¿no? Claro. Y es que hay según qué países que no quieren que esos acuerdos vayan adelante Claro. y que consideran incluso una ofensa para el mundo del Islam Exactamente. el aceptar estos acuerdos con Israel. No, evidentemente Irán y otros países y otras milicias pues tienen mucho que ver. Al final, cómo consigue Hamas 5.000 misiles en una zona de exclusión totalmente Ujú. bloqueada. ¿Cómo lo consigue? Sí, eso... O sea, evidentemente tienen ayuda, Obviamente. evidentemente tienen financiación Ujú. y Sí. tienen... Y seguramente hay otras potencias que Otra están potencia detrás total que les están ayudando, ayudando. están Claro, ayudando y tanto ahí a económicamente, quien- militarmente, a Con nivel armas, con lo que armamentístico, sea. etcétera. Incluso con hombres que igual también. Sí, Oye, tanto a formación. Hamas como a Israel. No, por Sí, sí, supuesto, sí, por sí. Estado, supuesto. porque vamos. Por Los supuesto. dos. No, pues Israel evidentemente está apoyado desde hace mucho tiempo por potencias como Ujú. Estados Unidos, pero el caso de Hamas es que es totalmente evidente y que hay intereses y el interés en concreto es que esos acuerdos no fructificarán y que Israel no tome todavía más poder del que ya tiene, ¿no? Y Ujú. que no haya países árabes que se empiecen, bueno, pues empiecen a coquetear con Israel. De o hecho, es que empiecen- creo que ese acuerdo también había una parte en el cual se reconocía a Israel como un Estado. Claro, es que eso Entonces- es lo que... Claro. Ujú. Pero es que ese, de hecho, es el cisma que hay en la OLP entre Hamas y Al-Fatah, es precisamente por eso, porque Al-Fatah reconoce a Israel como Sí. Estado. Y eso pues es la gota que colma el vaso y es cuando se produce la guerra civil y Hamas pues toma el protagonismo que toma. También es verdad que Hamas pues a nivel de con el pueblo pues o sea, también se los ha sabido ganar, ¿no? No solo es fanatismo religioso, sino que también pues por lo que yo sé tiene iniciativas sociales y a su manera, ¿no? Pero las tiene. Entonces, bueno, pero sí. Sí, sí. ¿Tú cómo crees, Adrián, que se podría haber solucionado el conflicto? ¿O qué solución crees que puede tener ahora? Aunque está un poco complicado, pero ¿cómo se hubiera solucionado? Yo lo veo bastante complicado. Porque primero los dos quieren todo el territorio, segundo los dos quieren todo Jerusalén. Es que, claro, quizá lo del territorio, bueno, se podría solucionar. Lo de Jerusalén creo que no. Y creo que no por lo que hemos hablado antes, que si quieres ahora hacemos más hincapié de lo de la explanada de las mezquitas y el templo de David. Ujú. Es que Jerusalén ya es zona internacional, o ha sido zona internacional durante muchos años, no se ha considerado ni Israel ni Palestina, ahora ya no es así. Pero ha sido zona internacional precisamente por eso, porque ¿a quién se la das? Es que, no, es que son los lugares más sagrados de las dos religiones. Ya. Entonces, es que es muy complicado que lleguen a un acuerdo, porque no puedes dividir Jerusalén. Sí puedes dividir Jerusalén, pero Para lo los más seguro es que cristianos. dejes... Esa no es mala. Hala. Pero tampoco puedes dividirlo porque Lo más seguro es que no te cuadre. Todo Jerusalén. Claro, pero si es que está todo al lado, me refiero. El muro de las lamentaciones está al lado del Santo Sepulcro y eso está al lado de... El muro de las lamentaciones literalmente Pega. pega con las planadas. De hecho, es que las planadas de las mezquitas está encima de lo que debería ser el templo. O sea, el muro es un Pues muro mira, del templo. Claro, Entonces es totalmente imposible. claro, no puedes separar Sí, eso. sí. Pues nada, para los cristianos y así, pues entran también Hombre. en conflicto todos y el mundo arde. Uf, ya y ya, ¿para qué está. queremos sí. más? Y volvemos a las cruzadas. Sí, Total. la Guerra Todo- Santa Y y... todo bien. Bueno, hemos hecho una parada para ir a los Campos Elíseos Soy un hombre nuevo, la verdad. y vamos a continuar. Vale. Vamos a hablar un poquito ahora de la religión,
que es un tema también fundamental en este Totalmente. viaje. Es una tierra, no sé, bañada por tintes de religión, que es lo que ha conformado también la estructura, la mentalidad de la sociedad que vive Sí, ahí. sí, correcto. No, o sea, a nivel religioso, mira, lo que nos atañe a nosotros es que literalmente, bueno, literalmente no, pero prácticamente todos los lugares bíblicos así interesantes o importantes están allí, ¿no? El Monte de los Olivos está en Jerusalén. Ujú. Ujú. El Santo Sepulcro, donde se entierra Jesucristo, está en Jerusalén. Eh, el, eh, el Portal de Belén, donde nace Cristo, Sí. está en Belén, que es al lado, es Palestina, pero es al lado. Sí, que parece que está Nazaret. muy lejos, pero es No, un no, camino. que son es... literalmente un par de kilómetros. La iglesia de la Anunciación en Nazaret. Todos son la Vía Dolorosa, que es la zona o el camino que recorrió Cristo con la cruz en brazos Ujú. hacia su Hacia el Gólgota. hacia su Calvario. muerte. Ujú. Sí. Eso también está en Jerusalén. Pues por ejemplo, a nivel del Islam, lo que habíamos dicho de las mezquitas, son la esplanada de las mezquitas es el tercer lugar más sagrado del Islam. Hay 3 mezquitas de la época de los omeyas o no sé qué leches, y una de ellas es la cúpula de la roca, Sí. que es la roca en la que Mahoma ascendió a los cielos. Ajá. Ujú. ¿Vale? O sea, imagínate el nivel de La sagrado. importancia que tiene. Sí, claro. sí. ¿Vale? Es la total. roca donde Mahoma asciende a los cielos, pero es que también es la misma roca donde Abraham fue a sacrificar A a su su hijo Ah, para sí. el cristianismo. Para el Islam también era otro hijo, pero también es sagrado por eso. Pero es que además es y para el judaísmo, evidentemente. Ujú. Pero es que además es la roca donde se supone que Yahvé empezó a crear el mundo. Joder, Ujú. o sea, O sea, es la Que misma lo tiene piedra. todo. como para tocar la roca, Sí. ¿no? Es Está la por misma cara. piedra. Entonces, claro, por eso hablábamos que todas son una. Bueno, pues igual esto tiene algo de razón. O sea, explica un poco. Ujú. Porque es que el mismo punto concreto, mira que hay rocas en el mundo, ¿eh? Pero el mismo punto concreto tiene todas esas... Significados, Y luego- claro. y en esa... Es que, a ver, al final todas las religiones creen en Dios, me refiero. El cristianismo es Jesús, Jesucristo. Jesús, hijo de Dios. Jesús, hijo de Dios. El Y Dios judaísmo Padre. es Yahvé, Dios Padre. que es Jesús también. ¿Y los musulmanes? Bueno, Bueno, no es Jesús, Jesús no, es Dios Padre. exactamente. Sería Yahvé es Alá, padre para Alá Yahvé. sería más Yahvé, equivalente. Alá. Yahvé, Alá y Dios. Y Pues Jesús. Jesús es el hijo de... Y en el Islam es profeta, como Mahoma, que es profeta. No es en la misma importancia de profeta, pero son profetas. Pero sí, o sea que al final que todo viene como del mismo sitio, ¿no? Porque Ujú. la piedra esta pues tendría algo especial. Entonces, bueno, pues está ahí, ¿no? Entonces tienen la mezquita, esa mezquita no puedes entrar si no eres musulmán. O sea, la piedra no la puedes ver si no eres musulmán, pero está ahí. Ajá. O sea que entiendo que nadie de otro tipo de religión la ha visto. O por lo No sé menos si hace nadie, mucho tiempo. no sé si nadie, pero tú y yo no la vamos a ver. Ajá. Mira que yo lo intenté, ¿eh? Y al pibe que había en la puerta le dije, no, pero que es que yo he rezado... Que yo rezo para lo en que otra- sea. No, no, es que yo he rezado en alguna mezquita, es verdad que no de manera religiosa, pero sí para entenderlo y participar de ello y sentir un poco... Y llevaba esto, que es un, ¿Qué es un es, por símbolo cierto? religioso, también es un símbolo religioso del Islam. Ajá. Es, bueno, pues un equivalente a un rosario. Ajá. Sí. Que de hecho lo compré allí en Jerusalén con en un vendedor palestino, en una tienda que había de un palestino, y que además estoy hablando con él bastante rato. Mira, esto es curioso, que entablé conversación con él Ujú. y el tío me preguntaba en plan, ¿cuántos años tienes? Y claro, yo 29. Y el tío, hala, pareces más joven, no sé qué. Y me dijo, ¿tienes mujer? Y digo, no. ¿Tienes novia? Digo, no. ¿Y qué te pasa? ¿Cómo, ¿Y pues? qué tienes? Claro, y tienes? me dice, tú Tienes- tendrías que tener ya 2 o 3 hijos. A tu edad yo tenía tantos. Claro, que esa conversación a mí me gustó mucho tenerla porque, claro, es que a él le chocaba una barbaridad. ¿Cómo no Ujú. vas a tener mujer e hijos? Si Claro. tienes 29 años. Y de hecho... Pensaría, estuve ¿qué has hecho con tu vida? Claro, él a mi edad pues igual ya tenía 2 o 3 hijos, ¿no? Y le chocaba mucho y me decía, pero a ti te gustan... Es que fue una conversación interesante. Me decía, ¿a ti te gustan las mujeres? Esto en un inglés bastante arcaico por las dos partes, ¿eh? Sí. O sea, y me decía, ¿a ti te gustan las mujeres y tal? Digo, sí, me gustan las mujeres. Dice, porque es que vienen extranjeros. Que Claro, no. el tío, que no le gustan las Y mujeres. no lo entendía tampoco. No, pero claro, eso es lo guay. Bueno, lo guay. Me refiero. El tío no lo entendía, pero no lo entendía de verdad. O sea, Sí. yo no vi en ningún momento, mira que hablé un rato Malicia con ni él, nada. ni malicia ni odio. Es que no le cabe en la cabeza. Que no le cabía en la quizás. cabeza. En plan, A lo es que mejor le parecería no, incluso no me gracioso, en entra. plan de- No, él no, o sea, de verdad que yo en ningún momento detecté ni odio ni rechazo.
Te lo juro, por mi vida, Quizá curiosidad. Era curiosidad y que no lo entendía. Él no era capaz en su cabeza de No lo entender ve. que a un hombre o a una mujer le gustara alguien de su propio sexo. Y me llegó a preguntar, oye, ¿y eso en España la gente se casa? Entre gente del mismo sexo y tal. Y el tío flipaba, ¿sabes? Y fue una conversación bastante graciosa y, joder, bastante Pero enriquecedora en realidad. para que veas el choque de culturas al final de un sitio a otro, ¿sabes? Y era un tío, vamos, y acabé la conversación y me dijo, ojalá vuelvas a Jerusalén y vuelvas por aquí y tal. Estuve igual 20 minutos hablando con él. Sí. Y me llevó un recuerdo súper bueno de este hombre. Que de hecho se lo dije cuando me dijo, ojalá vuelvas a Jerusalén, le dije, Inshallah, ¿no? Que es si Dios quiere, en árabe, que es de las pocas palabras que me sé, pues dije, voy a aprovechar y voy a usar una. Y me llevó un muy buen recuerdo de este hombre, la verdad. Y bueno, pues eso, Jerusalén es que es una mezcla de religiones increíbles. Mira, la cárcel donde metieron a Cristo con el otro ladrón también está allí. Donde estaba Barrabás. Barrabás, ese. También la puedes visitar allí. ¿Y qué queda de eso? O sea, ¿es una cárcel o qué? Son Ahora mismo. celdas, está bajo tierra, está como excavado y son literalmente pues unas estancias excavadas en la piedra y hay pues una estancia principal y luego a los lados hay como estancias más pequeñas que es donde se supone que soltaban las celdas, pero no queda, ahí puede haber estado Jesús o no. O no. Es que era lo que te quería preguntar, porque por ejemplo, de Belén, ¿qué queda? Claro, en Belén, el portal de hay Belén. una iglesia que además es ortodoxa y tú llegas a la iglesia y tienes como que bajar debajo de, no sé llamarlo altar, pero sí, tienes como que bajar debajo, te metes como dentro, ¿vale? Y ahí debajo tienen el lugar con un altar y tal, el lugar donde se supone que estaba el portal y hay como una especie pues de parafernaria, de medio de cuna. Y eso es súper agobiante, pues está lleno de gente y además es ortodoxa, con lo cual la decoración ya agobia de por sí, pues muy cargado todo, muy dorado, mucha vela, mucha tela por todos los lados. Y bueno, es realmente, claro, no está la mula y el buey, o sea, claro. todas estas cosas, pero bueno, en teoría está el lugar que, por ejemplo, yo en Belén no noté nada. Pero yo sí que te puedo decir que siendo ateo, bueno, agnóstico, vamos a decir, porque tampoco soy agnóstico, Sí. pero yo sí que te puedo decir que hay sitios que sí que son especiales y que yo no sé cómo explicártelo o qué decirte, si es una energía o algo que tiene el sitio, una esencia o algo. Pero yo, por ejemplo, en el Santo Sepulcro, pues mira, éramos 8, creo. Éramos 8 personas las que viajamos, 8 agnósticos / ateos, y de 8 que entramos al Santo Sepulcro, 7 salimos o llorando. Mira, salimos varios llorando, uno se confesó. Y hubo otros 2 que también, que igual no llegaron a llorar y tal, pero notaron, o sea, tuvieron un momento de introspección, de conexión consigo mismos, de pensar, de una reflexión muy profunda y de un sentimiento de decir, aquí esto es un sitio especial. Y o sea, de verdad que para mí lo es. O sea, ¿Tú es qué un sentiste? sitio... Yo recuerdo, o sea, además nos separamos cuando fue muy raro, pero normalmente tú visitas las cosas juntos. Y en el Santo Sepulcro, al final acabamos cada uno por su lado. Fue todo como muy introspectivo, muy, muy reflexivo. Y no sé, entras, lo primero que tienes cuando entras es la piedra en teoría de donde La que tapaba, la que se tapaba llama. la que sellaba la puerta del sepulcro. Y que es donde se supone que... No, la que se llama... No, es donde bajaron a Jesús de la cruz, creo. Bueno, es una de las dos. Ahora Donde depositaron, depositaron el dices. cuerpo, sí. Dentro Entonces, del sepulcro. no sé si dentro o fuera, pero depositaron el cuerpo en esa piedra, en teoría. Y ya de entrada todo el mundo va como a tocar la piedra. De hecho, nosotros vimos una escena muy, muy grotesca que hubo una mujer totalmente, evidentemente, en fervor religioso que se estaba frotando por la piedra, bueno, que le llamaron la atención. O sea, de una forma bastante sexualizada. Que bueno, no sé si es normal o no, pero Qué nosotros extraño, lo vimos. Todo el mundo la toca, pone la frente, frota fotos a lo mejor de familiares que igual Sí, como han con muerto una o que devoción. están enfermos, Sí. mucha devoción y tal, pero esta mujer se pasó un poco de frenada. Entonces ves cosas, o sea, la gente reacciona al sitio y es fervor religioso, pero claro, lo curioso es que nosotros reaccionamos sin ser religiosos, ¿no? Entonces, claro, vas entrando, está la tumba de Adán también, puedes tocar, si vas a claro, la iglesia tiene como 2 plantas. Sí. Pues claro, a Cristo en teoría lo crucificaron en un monte, Sí. que más que un monte era una colina. Sí. Sí. Entonces, claro, tú ves la iglesia, claro, ¿dónde está el monte? O sea, Sí, claro, por eso tiene dos alturas.
la altura donde está, digamos, la cima del monte donde crucificaron a Cristo y la primera planta, digamos, que es donde está el sepulcro, que supone que, bueno, lo crucificaron y luego más abajo en la montaña lo enterraron. Ujú. Entonces, primero tienes tienes la tumba de Adán y tienes en la misma planta el Santo Sepulcro, que al final es como en una cúpula gigante, porque al final es una iglesia, tiene una cúpula gigante y dentro de la cúpula hay un mini edificio, con su propia cúpula y su propia tal, que tú entras, hay una antesala, ahí sí que está la piedra, creo, o parte de la piedra de la puerta del sepulcro, es ahí, la Sí. otra es donde le tumbaron. Y hay una puertecita pequeña que tienes que entrar de rodillas, Ajá. ¿vale? Y hay un hueco para 2 personas. Después de la puertecita hay un hueco para 2 personas, literalmente de rodillas, uno Sí. al lado del otro, y un altar. Entonces, literalmente que caben 2 personas arrodilladas rezando. Uy, perdón. Y yo entré, es verdad que ya llevaba un rato de visita, de caminar por la iglesia, porque es grande. Hay muchas cosas que ver y muchos sitios donde pararte. Ya llevaba un rato yo. Y yo me dije, me voy a arrodillar en el altar, ¿no? Es un sitio, o sea, no vas a estar igual 2 veces en tu Sí, es un vida. sitio Es especial. Sí, un sí. sitio que para la humanidad ha significado mucho, entonces me arrodillé. Y había una mujer antes que yo, estaba rezando, y me dijo, entra, tal. Entonces yo entré, me arrodillé, y no sé, me puse a pensar. Realmente no sé cómo llegas a eso, ¿no? Pero sí, me puse a pensar, me puse a reflexionar, empecé a recordar familiares, ¿no? Seres queridos, y empecé a conectar con un punto que no diría religioso, porque no lo soy y sigo sin serlo, pero sí espiritual, en el que llegué a, bueno, y flaqueé, yo llegué a pedir, en ese momento sí que pedí, no pedí, pero sí que me dirigí a algo, Sí. ¿no? Como si creyera, o en ese momento igual creí, yo qué sé. Y sí que me llegué incluso a dirigir a Dios. Sí, Y sí. oye, en plan, joder, cuida de mi gente, ¿no? Ojalá que los que están allí contigo pues estén bien. Y conecté con ese punto de espiritualidad y que acabé, o sea, yo estaba arrodillado en el altar del sepulcro, del Santo Sepulcro, llorando, pero llorando como una magdalena. De verdad, ¿eh? A Sí, lágrima sí. viva. O sea, yo salí jodido del sepulcro. O sea, Joder, qué bonito jodido. también que- el poder conectar, ¿no? Con Sí. esa Y parte. lo, Y más sin creer, o sea, quiere decir que es que hay algo que te ha tocado tanto, tan No sé profundamente. si es que crecemos en una sociedad cristiana, estamos en casa en una iglesia, porque al final tú entras a una mezquita y no es tu cultura. Tú entras a una iglesia y aunque no seas creyente, están aquí, las ves, entras, Sí, estás más están en tu vida. acostumbrado, sí. No sé si es que conectas un poco más con esa parte, pero desde luego tiene algo. Y ya te digo, yo salí derrumbado, pero es que salimos cada uno, o sea, nos íbamos esperando fuera, porque cada uno iba a su ritmo. Sí, Hubo sí. gente que tardó más. Y yo salí y había ya fuera un amigo esperándome y me vio. Y él estaba igual. Me vio y me dice, tú también. En plan, me acuerdo que nos dimos un abrazo, o sea, estábamos los dos. Él había pensado, bueno, en sus cosas, ya hablamos de ello y tal, pero cada uno tenía. Y es que hubo uno de ellos que salió, Chema salió, no, Pepe salió, y Pepe se había confesado con un cura que había allí y entró y se confesó con el cura Joder, sin qué haber fuerte, ¿no? creído nunca. Vamos, de hecho, Pepe igual es el más agnóstico ateo de todos, porque es el más pensador, el más. Y se confesó con él. Y se Sí, confesó sí. con él y, oye, que le sirvió muchísimo y conectó también con ese punto. Y es que a todos nos pasó algo parecido, menos a uno de nosotros que no lo sintió, todos los demás lo sentimos. Bueno, pues al final vas allí, puedes tocar como la piedra Sí, donde se supone es que como se material. crucificó a Sí, Cristo. sí, sí. Literalmente tiene un agujero en Y el puedes meter la suelo mano. y si te metes la mano, que luego lo piensas y dices, ¿cuánta gente ha tocado esta piedra? Y luego yo sonándome los mocos, ¿sabes? pero claro, metes la mano y está la roca, ¿sabes? Que es lo que te digo, que realmente yo que sé si le crucificaron allí o no, pero da igual, ¿sabes? Hombre, escritos hay. Sí, Por lo pero menos. ahí, justo ahí, en esa piedra. Igual de la crucifixión me lo puedo creer Sí. porque ya era un tío famoso, me refiero. A su nivel de que había sido Pero profeta, le incluso- seguía gente y tal, pero el nacimiento. Cuando vas a Belén, yo que sé, que alguien iba a ver a alguien, a ver dónde nacía ese niño que nadie sabía que iba a ser. Ujú. Ya. Pero bueno, Sí, sí, pero incluso aunque no fuera exactamente el sitio ese, por lo menos seguro que Sí. se respira ese Sí, sí, ambiente se espiritual o sea, se que respira- engloba todo, claro. se respira 100%. Yo eso no lo había notado De hecho, en el Muro de las Lamentaciones yo no lo noté, pero que habrá quien lo note. Además lo intenté, porque de hecho en una mezquita en Turquía también me pasó, que también conecté con ello, que fue donde recé, Ujú. que estuve rezando con los musulmanes que había allí. Y en el Muro de las Lamentaciones pues lo intentas, porque yo llegué al muro y vi a todo el mundo rezando.
en un fervor importante, la gente mete Sí, como en las- papelitos, me Sí, parece, ¿no? y regalitos y cosas. Y claro, tú vas, tocas el muro, ¿no? Y yo recuerdo de tocarlo con las dos manos, o de cerrar los ojos y esperar. Y yo ahí, ¿ves? Allí no noté nada, pero en el Santo Sepulcro, sin buscarlo tampoco mucho, sí que lo noté. Ujú. Y bueno, pues eso, a nivel de cristianismo, pues está el Monte de los Olivos, que también es interesante visitar, pero Sí. bueno, es un monte con olivos. Aunque está el cementerio más grande de judíos del mundo, pues, y que además es un cementerio curioso, pues es un cementerio en el que tú tienes que pagar para que te entierren, porque no hay sitio. Y los Ajá. sitios que quedan, toco. Son... ¿Por qué? Porque cuando venga el Mesías, Salvará a los que estén los que allí, estén ¿no? ahí, como en Juego de Tronos. Sí, pues vaya gracia. ¿Y el resto qué? Pues No, mala pero suerte. empieza por ahí, claro, pero ahí eres Ah, que el empieza primero por ahí. en la cola. Entonces, Ah, no, sí, que sí, sí. empieza por ahí, vale. Que hay número. Entonces ahí eres el primero en la cola. Ujú. Y eres pase VIP para resucitarte. Ujú. Bueno, Entonces está el cementerio este, que es interesante y tal. Y luego lo de la Vía Dolorosa, que nosotros estuvimos caminando mucho por Jerusalén, estábamos ya muy cansados y llegamos a la Vía Dolorosa. Y estábamos allí, me acuerdo perfectamente que estábamos sentados en la puerta de un establecimiento de souvenirs y tal, sin más. Pues estábamos muy cansados. Ujú. Y me acuerdo que dijo uno de nosotros, rollo, no estamos caminando a la Vía Dolorosa y tal, dice, ahora debería aparecer aquí Jesús y le seguíamos y tal, no sé qué. Y te juro por mi puta madre, o sea, te juro por mi vida, que no era Jesús, pero era un Pero se le peregrino, parecía. era un peregrino que iba vestido con túnica blanca y un bastón, descalzo, a modo Jesús, Ujú. y pasó por delante nuestro vestido, que es que era él, o sea, me refiero, O sea que según que- lo dijo tu colega, no, dijisteis, coño, Jesús. no, literalmente, ¿eh? Coño Jesús, y Jesús pasó por delante nuestra caminando descalzo y dijimos, tú, ¿y si vamos detrás? Descalzos. Y nos descalzamos y fuimos ¿En detrás de Jesús. serio? Te lo Fíjate. juro, y nos hicimos un trozo, no lo hicimos entera, pero nos hicimos un buen trozo de la Vía Dolorosa descalzos caminando detrás de este hombre, y es que a este hombre lo dejamos en una de las puertas de Jerusalén, que da afuera, que da al Monte de los Olivos. El tío se fue andando descalzo hasta el Monte de los Olivos, que no está pegado, o sea, se ve, pero está ahí, ya a lo lejos. Ujú. Y se fue descalzo y seguramente subiera para arriba. O sea, me refiero descalzo, ¿sabes? Ujú. ¿Y con qué un- tal esa experiencia? Pues la verdad que también fue bonita. A mí me gustó bastante. Me gustó bastante. Además, bueno, también la gente te mira, vas con amigos. En el fondo lo estás haciendo porque hay... No sé si es más la gracia o en el fondo... ¿Sabes lo que te quiero decir? Habrá poco lo mejor Porque de las desde dos. luego no fue una forma de reírnos de nada ni de nadie, desde luego. O sea, todo lo contrario. Y de hecho nosotros es lo que te digo, ¿no? Intentamos integrarnos y entender las culturas y participar de ellas. O sea, Sí, a sí. pesar de que no seamos religiosos, desde luego no era para reírnos de nadie. Que es verdad que hacía gracia ir detrás de este hombre, el nuevo Mesías, hacía gracia. Pero lo vivimos de una manera también. ¿Y si era una señal? Pues igual era una Claro. señal y... ¿Sabes Por lo tú? menos una casualidad, porque dijerais, Joder, joder, es anda que te lo si juro. para Hombre, No sé qué es que comentario hizo, pero hizo un comentario así, en plan... ahora pasa el Mesías y tal, no sé qué. Y Y justo, llega este qué señor... casualidad, un señor vestido de blanco, Te lo juro, ¿eh? descalzo. Es mucha Iba casualidad, vestido de... Pues como iba Cristo, supongo, como nosotros concebimos Ujú. actualmente que vestía él. Y bueno, pues también fue un momento bastante guay. eh, y nada, eso. Luego el Muro de las Lamentaciones, como lugar santo, también impresiona. Es verdad que digo que no, yo no sentí quizá esa energía, pero sí que impresiona muchísimo porque el fervor religioso ahí sí que lo ves. Y si vas en Sabbath, supongo, es que en Sabbath no sé ni siquiera si puedes ir. Sabbath, Ujú. que es el Sí, que a lo día mejor lo sagrado tengan de los ellos. judíos y tal, a lo mejor no puedes ni entrar, no lo sé. Desde luego para entrar tienes que ponerte la kipa. La kipa está Sí, Sí, el el sombrerito. gorrito, El gorrito. el... y evidentemente respetar a las personas que están ahí, lógicamente. Y tienen ahí, bueno, aparte del muro, pues puedes entrar como a la izquierda, tienen un montón de biblioteca, todo lleno de escritos religiosos, hay un montón de estudiosos dentro, todos evidentemente los que están ahí estudiando, pues vestidos, pues judíos ortodoxos, Ujú. pero sí, o sea, ahí sí que se respira, se nota que es un lugar Sí, sí. especial para ellos, ¿no? Y bueno, pues a nivel del Islam, la explanada que ahí sí que lo que se nota, yo noté tensión, pero porque al final en la explanada han pasado bastantes cosas, ha habido bastantes incidentes con muertes y tal. Sí. En cuanto veas, nosotros vimos que subía un grupo de judíos delante nuestro, escoltado por el ejército,
Y fue como, mira, dejar que pasen un rato, ¿sabes? Que vayan ellos. Y luego ya... Y cuando veamos que todo va bien y que se bajan, pues vamos subiendo, porque la tensión ahí sí que se nota. De hecho, se ven las miradas de los musulmanes hacia los judíos, porque aunque pueden ir, si no hacen nada religioso, pueden ir, ¿sabes? Sí, pero Sí, que ya no se fían unos de Claro, otros. Lo que que Hay no mucha me tensión. gusta. Sí, lo que mola de la esplanada es que tú ves allí que las familias van a pasar el día, rollo un montón de gente con sillas, con la familia, casi un poco de rollo picnic, no voy a decir picnic porque no lo es, pero y es una esplanada enorme, es bastante impresionante. Ujú. Y la pena que queda es eso, que el templo tenía que ser espectacular, Brutal, ¿no? porque la esplanada es grande. Sí, sí, sí. Ya es espectacular el templo, pero el templo no queda absolutamente nada. Quedan trozos de columnas o tal, que los arqueólogos israelíes pues tienen, los han ido reuniendo y están por allí. Bueno, aún tenemos la oportunidad de, si, como dicen los judíos, se reconstruye, Exacto. ¿no? Pues podremos visitarlo también, una vez reconstruido. Sí, En ese sí. caso ya no podrás visitar las mezquitas, Pero pero podrás ver visitar el templo, el de, templo. de David, que bueno, que joder, es un templo que también para el cristianismo pues es el templo donde Jesús entró a echar a los comerciantes. Y Sí, sí, vamos, sí. que está en la Biblia y que también es importante para la cristiandad. O sea, que... Muy bien, y por cerrar ya la conversación, cuéntanos alguna anécdota o algo así más llamativo, estrambótico Pues, de tu pues viaje. mira, quitando el momento este con el Mesías de la Vía Dolorosa, Ujú. tampoco sé si llamarlo anécdota, ni siquiera me pasó a mí. Pero mira, os he dicho que yo estuve en Belén, en Hebrón, y que me quedé en el campo de refugiados de Al-Arub, Sí. y que me quedé con ganas de ir a Nablus. Nosotros Ujú. nos volvimos, parte del grupo, nos volvimos a Israel, fuimos a Tel Aviv, que, como os he comentado, lo menos interesante del viaje, la verdad. Y dos amigos se fueron a Nablus, porque tenían más días en el viaje. Nosotros nos volvíamos antes y ellos todavía se quedaban 3 o 4 días más allí. Entonces les daba más tiempo a todo y se fueron a Nablus. Y estábamos nosotros en Tel Aviv tranquilamente tomando algo en la playa y ellos mientras pues estaban viviendo una situación bastante que bueno, por eso digo que no sé llamarlo anécdota, pero ellos llegaron a Nablus, estuvieron allí, conocieron palestinos, estuvieron hablando con ellos. Esto claro luego nos lo contaron después, Sí, sí. entonces estando ellos allí hubo un atentado de un judío que asesinó en un lavadero de coches a dos musulmanes a Ajá. tiros. Y a uno de ellos, por lo que se ve, esto me lo contaron ellos que se habían enterado allí con fuentes de allí, me refiero, y que le habían marcado la estrella de David en un costado a uno de los muertos. Entonces eso les pasó estando allí, que de hecho ellos oyeron disparos, pero no sabían tal, y que preguntaron, y no pasa nada, tal, no sé qué. Y que al día siguiente se enteraron porque el ejército israelí había bloqueado la ciudad, no se podía entrar y salir de forma normal, hasta que encontraran a... No, fue al revés, fue un musulmán el que mató a los judíos. Y luego hubo la venganza, perdón. Fue el musulmán el que mató a los dos judíos en el lavadero de coches y luego después hubo una venganza. Entonces el ejército israelí había cercado la ciudad hasta que encontraran al tío. Joder. Y hasta que no encontraron al tío no abrieron. Entonces todo este tiempo ellos estuvieron dentro y eso, pues, con toda la convulsión que había de que había pasado lo que había pasado y tal. Y es que además de estas dos muertes, en la escalada de tensión, estando ellos allí otra vez, hubo la venganza. Y hubo un judío que mató también a unos musulmanes y tal. Entonces tuvieron que estar un día más en Nablus porque no podían salir. Sí. Todo esto acojonados, claro, Claro. porque... Hombre, Sin saber si vas a poder salir, ha habido si- asesinatos ¿qué coño va a y pasar? que ha habido asesinatos y Que que, si hostia, nos está igual la se lía policía, claro. que no puedo salir, que hay un bloqueo militar, Ujú. ¿sabes? Y al final sí que, bueno, abrieron el bloqueo y tal y nos contaban ellos que estaba la cosa que estaba muy tensa, que ellos tenían, para salir de Nablus, tenían que coger un bus en una zona judía, en un settlement judío, porque el bus no salía de otro sitio. Ujú. Y que les daba, que ellos por lo que habían hablado con palestinos y cómo estaba la situación, les daba hasta miedo ponerse en la cola del bus, porque era como, hostia, vale, yo no soy judío, pero es que todos estos 10 o 12 que hay delante mío esperando al bus, sí, ¿sabes? Y Ya. como a Claro. alguien se le cruce el cable y al final, no sé qué pasó, que no pudieron coger el bus y se pusieron a hacer autostop. Y les cogió, en la carretera, les cogió un judío que iba a Tel Aviv. Y pues el judío este, casualidad de la vida, era alto mando militar del ejército israelí. Y les llevó de Nablus a Tel Aviv en el coche, un alto mando militar pues del régimen, bueno, del Joder. Estado Mira. militar israelí, y estuvieron hablando con él, que esto, mira, yo me lo perdí, y estuvieron hablando con él del conflicto y tal, y hostias.
Ni en sus mejores Vaya sueños. experiencia. Y les dejó ¿eh? en la puerta, mira, les dejó donde estábamos nosotros Jolín. comiendo, pues nosotros ya nos íbamos ese día. Sí, sí. Y estábamos comiendo en un pub irlandés que había en Tel Aviv, porque justo jugaba la final del Mundial España, femenino, España-Inglaterra, y estábamos comiendo viendo el rodeados de ingleses borrachos, que yo decía, ya verás, por encima ganamos, ¿sabes? Ya. Las Sí, sí. chicas. Y yo decía, ya verás, y me acuerdo que los dejó que los dejó en la puerta del de repente los veo pasar y ahí nos contaron todo, que ellos venían, nosotros estábamos súper bien en Tel Aviv, tranquilos sí. ya, Ya al de final del fiesta, viaje, ya de tranquilamente. fiesta no, porque es muy caro, pero playita y ya para relajar, para irnos, y ellos venían De Sí, vivir con de la la tensión. tensión más absoluta, Claro, claro. ¿sabes? Vaya experiencia se llevaron, ¿eh? No, ellos desde luego que... Bueno, también les tocó a los dos que mejor les podía tocar, Ujú. porque son los que más acostumbrados quizá a viajar y a estar tirados en Sí, la desenvolverse calle, ¿no? en ese- Desenvolverse en esos, sí, en esos ambientes. Y por finalizar, te voy a hacer una pregunta Ujú. que contéstamela rápido. ¿Qué experiencia, bueno, qué enseñanza puedes sacar o qué te llevas del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina? Uf, hostia, pues es una pregunta para contestar rápido, ¿eh? Ujú. Inténtalo, como abreviar mucho. A nivel esencial, ¿qué me llevo? Mira, pues del pueblo palestino quizá me llevo la resiliencia, la capacidad de superponerte o de sobrellevar cargas enormes y de intentar también luchar por lo tuyo. Sinceramente creo que eso como concepto, el defender lo tuyo, lo que tú crees y tú, pues sí, joder, defenderte. Me lo llevo y también, bueno, pues la forma de tratar a las personas. Te lo digo de verdad, yo cuando estuve en Palestina, en la guest house con este hombre, con Abusim y bueno, con todos los que conocí, todo el mundo... es una cultura muy abierta y muy agradable. Y de los israelíes, ¿qué me llevo? Hostia, pues posiblemente me lleve su capacidad su disciplina, Ujú. su capacidad de entender, porque creo que entienden muy bien a los demás, lo suficiente como para actuar en base a y conseguir. Ajá. ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? te Y no lo entiendo. digo en plan mal, ¿eh? Sí, en adaptarse Te a entiendo lo bien que- y por eso sé cómo tratar. Eso es. Y no lo sé, la verdad. Pero desde luego también es un pueblo muy resiliente. Un Ujú. pueblo que ha sufrido mucho, con lo cual también eso. Sí, sí. O sea, Joder, pues la verdad que una charla súper interesante. Sí, ha estado Lo muy mismo guay. digo, muchas No sé Muy ni cuánto guay. ha pasado, pero eso nos ha pasado echando leches. Sí, brutal. Y bueno, como hacemos siempre, en nuestro podcast tenemos una dinámica que es que el invitado anterior ha dejado una pregunta Ostras, en vale. la que no tenemos ni idea nadie de lo que es. Entonces ahora te la he dejado para ti, tú la desvelas y la contestas. Y después escribes otra y será Vale. para el próximo invitado, ¿vale? Vale. Entonces tienes ahí el sobre, eso es. Mira, la pregunta es de Iván Rullo, vale. Que es un vale. peleador que estuvo en la vela La de Jordi velada de- Wild, ¿vale? Sé Entonces, quién bueno. es. en Sé el quién es. Dogfight Wild Tournament. Ojo, Pues que te dio ha pelea, ¿eh? Sí, pues Sí, te ha dio pelea. dejado ahí. Ostras, Un ahora, regalito. ¿qué pregunta hago yo? Esto no No me lo sé. acordaba. ¿Qué es lo que has aprendido hoy? Uf. Ostras. Pues no sé si hoy, pero yo de vosotros la verdad que he aprendido un montón de cosas, porque cada vez que nos vemos y que conversamos, la verdad que pues, normalmente es muy interesante y tocamos un montón de temas. He aprendido que hay que escuchar a los demás, pero no solo de vosotros, sino de mi experiencia en el mundo. Ujú. Pero vosotros sois un ejemplo muy claro, ¿no? Porque tenéis el podcast, dais la oportunidad a las personas de hablar. Bueno, en este caso hemos hablado de un conflicto, de una experiencia, pero bueno, también de experiencias vitales, de trabajo, de perspectivas de futuro, bueno, de lo que toque, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que vosotros sois un ejemplo de esto, ¿no? De que hay que escuchar y aprender de los demás y yo, pues encantado de escuchar y aprender de vosotros. Joder, pues muchísimas Joder, gracias. la verdad que es que piropazo, Sí, es sí, un muchísimas halago. gracias. La verdad que sí, que como siempre decimos, pretendemos ver con este podcast, ¿no? Pretendemos ver la vida a través de la mirada, de los ojos y de la experiencia de otras personas. Y joder, pues un placer que hayas podido decir esto también de nosotros. Muchísimas No, gracias. desde Muchas luego. gracias, ha sido un gustazo, Lo mismo Adrián? digo. Y no Y vamos me a olvidar, toca. te toca escribir la pregunta. Ahí tienes el sobre, tienes la Vale. pegatina. Vale. Y No, claro, no obviamente es Es secreto, no secreto, lo puedes claro. decir. ¿Vale? Entonces, bueno. Ahí Aquí- ya libertad para a que ver. puedas hacer lo que quieras. Te dejamos ahí tu tiempo para que No, pienses creo la que me ha pregunta. venido una cosa que... Y la inspiración. Sí. No, es que, bueno, claro, ¿Sí? vosotros no lo podéis saber. No, 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 no. no. Nosotros de hecho, nada. preferimos no saberlo porque así también la desvelamos con el invitado. Ujú. Claro. Nos así. podemos sorprender también con él. Exactamente.
Además, luego la gente Participa. también nos pregunta luego, en plan de, oye, que Oye, no sabía es como que que no lo no vemos, sabíamos. nosotros no sabemos nada. Ah, pues mira, esa es una buena pregunta. ¿El qué? Si hay tiendas de souvenirs en Palestina, sí, las hay. en... Sí. Es que es lo que digo, Cisjordania es muy funcional, de verdad, muy funcional. No os esperéis, bueno, ahora no lo sé, pero funcional. Es verdad que con un índice de paro mayor, una pobreza mayor, unas condiciones diferentes, pero es un país funcional, tiene sus medios de transporte, tienes tus taxis, tienes tus buses, tienes tus comercios, puedes ir a comprar, o sea, me refiero, Ramallah, que es la capital, pues no he estado, pero además tiene pinta de ser, por lo que Sí. dicen, la más occidental, la más avanzada, pero joder, es que Belén es una ciudad, ¿sabes? Sí, de sí, verdad, de no desarrollo. esperéis, no es un campo de refugiados. Sí. Campo de refugiados Esto hay, es. pero sí que hay. Sí, de hecho, yo estuve intentando comprarle a un señor unos imanes súper guapos que hacía él, artesanales, pues que eran carísimos. Claro, que yo lo entiendo, que es su Claro. curro, pero hostia, era muy caro. Yo le decía que soy español, rollo, ¿sabes? Que soy español. Que no soy americano, ¿sabes? Sí, que me estás que te timando voy a y no. comprar, que somos 8, te vamos a comprar igual 15 imanes, váganoslos, ¿sabes? Y el tío, no, ahí no funcionó lo de regatear. Sí. Mira, aquí tienes otro sobre Sí. para que lo puedas meter Es que ahí. bueno, es una frase que a mí me ha gustado mucho desde hace muchos años. Y Guay. he hecho una pregunta en referencia a esa frase. Bueno, Ajá. a ver qué Muy bien. contesta. Y ahora me suscitaba otra pregunta al hablar de esto, ¿no? Y de que hablabas con unos y otros. Y es que ¿has mantenido o has podido mantener el contacto con alguien? Qué ¿O va. a través del conflicto luego se ha perdido? ¿O ni eso No, siquiera? o sea, a ver, yo lo que hablé con ellos fue en situaciones concretas. Por ejemplo, hablamos con un judío ortodoxo que estaba rezando en la mezquita de Hebrón. Ujú. Hablamos con los chavales estos en la calle. Abusim, pues hablamos con él en su casa. Es verdad que el contacto de Abusim, por ejemplo, alguien lo tiene que tener, la persona que se encargó de hablar con él para que Sí. nos dejara estar en la guest house y tal. Pero sí que creo, es que creo que lo hablé con él, con Gomi. Creo que él se ha intentado poner en contacto con Abusim y, por ejemplo, no ha respondido o no lo ha conseguido. Pero yo desde luego no. Ujú. Pero porque las interacciones que tuvimos fueron más, pues eso, de un momento concreto de estar en algún sitio y hablar con alguien. También hablamos con una chica, por ejemplo, española, sefardí, que su familia tenía un negocio en un mercado en Tel Aviv. No, en Tel Aviv no, en Jerusalén. Tenía un negocio de patatas asadas y ella era española y estuvimos hablando bastante rato con ella, porque claro, la barrera de idioma pues te la quitas. Sí. Pero pues no le pedí el Instagram, tampoco es que yo lo use. Ujú. Entonces, bueno, Sí. por desgracia no. Muy bien. Bueno, pues Pues ahí está. esta de aquí ya la dejamos, ¿vale? La guardamos para el siguiente invitado. Y nada, como siempre decimos, tenemos un pequeño detalle con Muchas nuestros gracias. invitados. Y es esta pequeña plantita Jo, muchísimas que, gracias. bueno, es una planta, simboliza vida, crecimiento. Ah, mira, Entonces, muy bonito. nosotros somos un pequeñito brote que está surgiendo y Oye. esperamos Y que algún está día, creciendo como la plantita. esperamos que- algún día dar árboles. Oye, seguro. A ver, a mí no me dejéis cuidarlos. O sea, me refiero, para que os vaya bien. Sí. Pero yo voy a intentar, como esto simboliza lo que simboliza, te lo juro que voy a intentar que crezca. Entonces, bueno, Y pues que es esté símbolo de bien. vida, de crecimiento y ahora tú también formas parte del crecimiento nuestro. Jo, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Adrián. Ha sido un placer tenerte hoy. Y Lo mismo digo. Totalmente. ha sido súper enriquecedor. Entonces, esa es tu cámara, la de ahí, y tienes para despedirte, di lo que quieras. Bueno, pues no, nada, simplemente que compartir un poco la visión que yo tengo de los viajes, de verdad. Viajar es el mejor antídoto contra la ignorancia, sin querer decir con esto que yo sea especialmente listo, pero desde luego, por lo menos, intentar comprender a los demás. Creo que es importante, así que si puede servir, no sé si de ejemplo, tampoco quiero serlo, pero bueno, es un algo. Si a alguien le pica, por favor, destinos raros es lo mejor del mundo.